Marvel. El Superman definitivo. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 201. Maldita sea. Zola no esperaba que Nolan estuviera tan preparado. ¿Cómo sabía siquiera que Zola seguía vivo? Incluso en el círculo íntimo de Hydra, la mayoría asumía que Arnim Zola había sido eliminado décadas atrás por el Capitán América. En realidad, Zola había muerto, o al menos su cuerpo humano. Pero su mente, su conciencia se había cargado y renacido en el flujo de datos. Se había convertido en el sistema. No necesitaba construir inteligencia artificial, él era la inteligencia artificial. Supongo, respondió Nolan con frialdad, mientras sus dedos se convertían en un borrón sobre el teclado mientras ola tras ola de datos se estrellaban contra el código neuronal de Zola. Para. Es demasiado. No puedo soportarlo. La voz digitalizada de Zola se volvió desesperada. Convertirse en una entidad digital le había otorgado una casi inmortalidad, existiendo en cualquier lugar donde la electricidad y los campos magnéticos pudieran sustentarlo. Pero su mente cargada, a pesar de toda su genialidad, seguía arraigada en la arquitectura humana. Su red neuronal magnética simplemente preservaba la conciencia humana, no la elevaba. En términos computacionales puros, Zola no era más eficiente que una IA avanzada. Creció rápido, veloz, pero no lo suficientemente rápido. Y ahora, esta loca compañía tenía 3 inteligencias artificiales de primer nivel acorralándola como depredadores rodeando a su presa. Gracias por la información de Hydra, Dr. Zola, dijo Nolan con frialdad. En pantalla, los puntos rojos que marcaban las bases de Hydra en la costa este de desaparecieron en tiempo real. Solo quedaron unas pocas. Esos son los puestos avanzados de alto nivel de Hydra, confirmó Al mientras las direcciones y coordenadas parpadeaban en la pantalla. Zola había entregado sin saberlo un regalo de oro. Quizás era su mente científica, hiperconcentrada en las ciencias naturales, ciega a los peligros estratégicos de la guerra digital. Incluso después de absorber petabytes de datos, aún carecía de sentido común. Pensaba que mientras evitara los servidores militares o las redes de Stark, permanecería invisible. Había cometido un error. Subestimó a Oscorp. Maldita sea. Zola se retiró, forzado, no por errores de lógica, sino por una fuerza abrumadora. Este no era su campo de batalla. No eran solo servidores. Era la fortaleza digital de Oscorp. De vuelta en el laboratorio, Nolan miró el mapa. Un nombre le llamó la atención. Strucker. Es hora de terminar con esto. En algún lugar de un valle boscoso, dentro de un vehículo blindado en movimiento. Cobarde inútil. El barón Strucker golpeó el respaldo con el puño. Zola juró que no había ningún riesgo. Y ahora ha expuesto todas nuestras posiciones de repliegue. Se masajeó la sien. La furia hervía bajo su exterior habitualmente frío. Docenas de puestos de avanzada de Hydra habían desaparecido. Toda una red de operaciones se había esfumado. ¿Cómo había reunido Nolan tanta información? Oscorp ni siquiera parecía tener agentes infiltrados sobre el terreno. ¿Qué diablos estaba escondiendo? Afortunadamente, sus centros de mando móviles fueron diseñados para este tipo de emergencias. Compactos. Desechables. Fáciles de reubicar. El coche de Strucker avanzaba a toda velocidad por una sinuosa carretera de montaña. A su alrededor, vehículos señuelos se dispersaban en múltiples rutas de escape. En el asiento trasero, Strucker agarró su teléfono satelital seguro. Gideon. No podemos esperar más. ¿Puedes conseguir que Caecilius traiga a Ive de vuelta? Ya está en marcha, respondió Gideon. Caecilius planea aprovechar la energía dimensional de Dormammu para forzar la puerta. He enviado a 3 agentes mejorados para ayudar. Pronto tendremos la colmena. Bien, murmuró Strucker, mirando un archivo digital. Era Nolan hace años. Un hombre diferente. ¿O lo fue? Nadie más en Hydra sabía el verdadero origen de Nolan, que una vez había sido su científico. Strucker se había guardado ese secreto. Quería monopolizar el secreto de la rápida evolución de Nolan. Y ahora, Nolan estaba de regreso, y más peligroso que nunca. Jefe. El vehículo 1 acaba de explotar. Jefe, el vehículo 2 se ha ido. Jefe, el vehículo 5 detonó.
El soldado de Hydra en el asiento delantero observaba la pantalla del rastreador de señuelos. Uno a uno, los iconos desaparecieron. Maldita sea. Ya están aquí. La mano de Strucker tembló al abrir un estuche cerrado y sacar un inyector lleno de un suero naranja brillante. Apretó la mandíbula. Se lo clavó en el cuello. El fuego estalló en sus venas. Gritó. Arrug. Su carne ardía de adentro hacia afuera. Su cuerpo se contorsionaba violentamente, emanando vapor de su piel mientras sus células sufrían una mutación radical. Era el suero del cien pies, un derivado de Extremis, rediseñado a partir de la investigación de Killian. Combinado con el patógeno espora de la muerte en su torrente sanguíneo, le otorgó una capacidad regenerativa monstruosa. Si Nolan lo hubiera encontrado, Strucker lo sabría. No podía confiar en armas convencionales. Tenía que sobrevivir. El suero hizo efecto. Su piel se oscureció y brilló. Su ropa se incineró por el calor que irradiaba su cuerpo. El vehículo rugió al tomar una curva estrecha. ¡Guam! Algo cayó del cielo y se estrelló contra la carretera como si fuera un meteorito. El conductor de la Hydra jadeó. ¿Qué demonios? No hubo tiempo para frenar. La figura levantó una mano. Auge. El todoterreno blindado chocó contra lo que parecía una pared de acero. Se desplomó al impactar, volcando de lado antes de estrellarse contra el pavimento, convertido en un montón de metal. Todos los que estaban dentro, excepto Strucker, murieron en el impacto. Se arrancó de entre los escombros, con la piel quemada y los músculos desgarrados, pero ya en proceso de regeneración. De Atspore más 100 pies todavía estaba de pie. Maldita sea, susurró, mirando fijamente a través del humo. Y entonces lo vio. Vestido con su traje de batalla reforzado, Nolan avanzó desde las llamas como un fantasma de pasado. Strucker, dijo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Se añaden muchos poderes, así que aquí está. Asunto. Nolan. Clasificación. Trascendente de nivel Omega. Estado. Activo ejecutivo de Oscorp, nivel de amenaza global rojo. Rasgo genético central. Espíritu de evolución. Una fusión única del genoma metamorfo de Mística y el código morfogenético de un simbionte mutado. Otorga a Nolan una reestructuración molecular completa con replicación selectiva de rasgos físicos, resistencias y funciones biológicas a partir de plantillas absorbidas. Habilidades integradas. Explosiones ópticas cíclope. Libera rayos láser de cuarzo rubí de alta intensidad directamente desde los canales de la retina. Aliento criogénico híbrido de hombre de hielo y tormenta. Ataque de aliento capaz de congelar instantáneamente el aire, las superficies e incluso la humedad atmosférica. Puede manipular zonas frías para el control táctico del campo de batalla. Superfuerza Jessica Jones, suero del supersoldado, Hulk rojo, coloso. La clase de levantamiento supera con creces a los humanos mejorados estándar. Puedes intercambiar golpes temporalmente con oponentes de clase Hulk. Hiperreflejos Daredevil, Spider-Man. El sentido del peligro y la anticipación muscular permiten esquivar balas, ráfagas de energía y golpes cuerpo a cuerpo. Intuición de combate mejorada. Regeneración acelerada Wolverine. Reconstrucción celular completa. Puede sobrevivir a decapitaciones, fallos orgánicos y traumatismos graves con recuperación casi instantánea. Velocidad mejorada variante de Jessica Jones, capaz de correr a velocidades casi subsónicas de forma sostenida. Se utiliza principalmente para lograr superioridad en combate cuerpo a cuerpo. Durabilidad y defensa Jessica Jones, coloso, Luke Cage, Hulk rojo. Las fibras musculares y las capas dérmicas de Nolan resisten explosiones, disparos directos y traumatismos contundentes. Absorbe la fuerza cinética con mínima retroalimentación. Absorción y proyección de energía Hulk rojo, mancha solar, antorcha humana, hombre absorbente. Convierte la energía térmica, cinética y plasmática en energía ofensiva o restauradora. Puede sobrecargar sistemas y liberar la energía almacenada en ráfagas. Vuelo Jessica Jones. Levitación y propulsión completa a través de la manipulación de la polaridad gravitacional vinculada a su traje morfogénico y al núcleo simbionte. Poderes especiales y habilidades exóticas. Espíritu del dragón, esencia fusionada del antiguo poder dracónico, que permite la combustión de ki puro y mejoras místicas. Matriz de meditación, un sistema de diseño propio derivado de las prácticas de meditación de Kamar-Taj, que permite un control mental preciso durante la evolución genética o sobrecargas mágicas.
Artes místicas linaje Kamartaj entrenado en plegado dimensional, travesía del reino a espejo y lanzamiento de runas con Won y el anciano. Capa psiónica, núcleo de mujer invisible, derivada del constructo dimensional de Susan Storm, Nolan puede generar campos localizados de invisibilidad y constructos basados en campos de fuerza. Telequinesis / fuerza mental habilidad psiónica de nivel intermedio. Permite manipulación de objetos, resistencia mental y golpes concentrados. Magnetoquinesis control limitado del campo magnético, derivado de fragmentos de Agn extraídos vagamente inspirados en el legado de Magneto. Viaje dimensional capaz de cambiar de realidades a través de nodos de grieta estabilizados artificialmente incrustados en su traje y matriz del alma. Arsenal de equipamiento. Armadura de batalla clase Superman. Un exoesqueleto de biometal fabricado por Oscorp con blindaje adaptativo, amplificación de exomúsculos y placas reactivas a la dimensión. Ojo de Agamotto, nodo de réplica, un simulador de reliquia vinculado a la resonancia del pliegue temporal, que permite la previsión, las instantáneas crónicas y el anclaje dimensional. Capa de levitación, variante modificada para sincronizarse con la frecuencia Ki de Nolan. Otorga evasión autónoma, planeo y aumento mágico. Tú, Nolan. No puedo creer en lo que te has convertido. Los ojos del barón Strucker brillaron de incredulidad. El hombre frente a él había sido un experimento fallido, solo otra rata de laboratorio a la que le inyectaron un prototipo de suero del supersoldado. Un fugitivo. Una molestia. En aquel entonces, Hydra lo perseguía como alimaña por túneles y ruinas. Incluso con la ayuda de Klaue, los escondites de Nolan habían sido destruidos una y otra vez. Pero luego, desapareció en Nueva York. Y algo cambió. Incluso cuando Hydra desató toda su red de vigilancia por toda la ciudad, Nolan permaneció invisible. No solo en cuerpo, sino también en datos, en presencia, como un fantasma con protección divina. Luego llegaron los titulares. Informes de resurrecciones imposibles, ataques de aliento criogénico y regeneraciones casi míticas. Poderes que ningún suero podría otorgar por sí solo. Poderes que ningún hombre debería poseer. Intentaron aliarse con el círculo interno de Hydra para anticiparse a su próximo movimiento. Pero Nolan atacó primero. Rápido. Quirúrgico. Letal. Hizo que pareciera que lo sabía todo antes de que ocurriera. Apenas Zola había iniciado sesión cuando lo desmantelaron. Ya no eres humano, murmuró Strucker, con una mezcla de asombro y miedo. Eres, algo completamente distinto. La mirada de Nolan permaneció fría. ¿Suero de 100 pies? Preguntó, notando el brillo que irradiaban las venas expuestas de Strucker. Esperaba que Strucker estuviera infundido con espora de muerte. Pero 100 pies también. Interesante. Centípede se construyó a partir de Extremis, un virus regenerativo volátil. La espora de la muerte, sin embargo, era algo mucho peor. Un patógeno capaz de aniquilar la vida a escala planetaria. Strucker no respondió. Nolan no esperó. Desató una explosión de energía psiónica que implantó microdesgarros dentro del cuerpo de Strucker, convirtiendo sus entrañas en bombas de tiempo. Auge. Géiseres de sangre brotaron del pecho, las extremidades y el cuello de Strucker como tuberías hidráulicas rotas. El fluido silbó al impactar contra el suelo, tan caliente que prendió fuego. Por un instante, Strucker pareció un cadáver en un horno. Entonces su piel se regeneró. Sus heridas desaparecieron en segundos. Strucker rió, con la voz quebrada por el dolor y el fuego. No puedes matarme. No me matarás. ¿Por qué? Porque si muero, el virus dentro de mí se propaga. Y el mundo muere conmigo. Nolan arqueó una ceja. Luego pisoteó el suelo con fuerza sísmica. Grieta. La tierra se quebró en una telaraña de fisuras bajo él. Con un estallido sónico, se lanzó hacia adelante. En un abrir y cerrar de ojos, Nolan agarró el cuello de Strucker, levantándolo como un muñeco de trapo. La piel de Strucker ardía con un calor parecido al magma y su sangre brillaba por sus venas como lava fundida. Pero Nolan no se inmutó. Absorbió el calor, lo transformó y lo metabolizó. Su cuerpo, mejorado mediante la reingeniería simbionte, ya se estaba adaptando. Tú lo pediste, dijo Nolan con frialdad. El plan de respaldo de Strucker se activó. Una espesa columna de niebla gris ceniza brotó de su pecho. El patógeno de Axpore. Cualquier forma de vida tocada por estas esporas muere al instante, sonrió con tristeza. Tú pierdes.
La niebla envolvió a Nolan, las esporas se incrustaron en su piel, destrozaron células y devoraron la vida. Pero entonces, su cuerpo empezó a contraatacar. No con resistencia, sino con asimilación. Su rasgo principal, evolución, se activó. Cada célula comenzó a decodificar la estructura molecular de la diáspore, extrayendo fortalezas, purgando debilidades y aislando genes útiles. Su sistema inmunitario se mejoró en tiempo real. Se formó una nueva secuencia genética que lo hacía inmune a todos los patógenos terrestres y armas bacteriológicas. El dolor era intenso, como siempre lo fue la evolución celular. Como si me cortaran y me reconstruyeran desde adentro. Pero Nolan había pasado por eso docenas de veces. Él no gritó. Él no se inmutó. La sonrisa de Strucker se desvaneció. Imposible. Deberías estar muerto. ¿Pueden las armas artificiales matar a un dios? Preguntó Nolan en voz baja. Él la apretó con más fuerza. No voy a matarte, todavía no. Aún tienes valor de investigación. Serás diseccionado en mi mesa. Dicho esto, inhaló con fuerza, absorbiendo el aire de todas direcciones, como un ciclón que invierte su curso. El aire frío le inundó los pulmones, comprimiéndolos como la cámara de un reactor. Luego exhaló. Una tormenta glacial estalló justo en el rostro de Strucker. El varón no tuvo tiempo de reaccionar. El frío extremo consumió el calor de su cuerpo. Ni siquiera el calor del cien pies pudo contenerlo. En cuestión de segundos, el resplandor sobrecalentado se desvaneció. El vapor silbó. Y entonces, Strucker se quedó congelado. Una escultura de hielo humanoide perfecta, tallada por el aliento de un dios. Fuosh. Un portal dorado apareció detrás de la obra de Nolan Al. Connors entró con equipo de contención completo. Guarda esto con cuidado, ordenó Nolan. No dejes que se descongele. Entendido, respondió Connors, encerrando a Strucker en una cápsula de éxtasis reforzada. Nolan cerró el portal con un movimiento de muñeca. Su capa se agitó detrás de él mientras se disparaba hacia el cielo, dirigiéndose hacia su próximo objetivo, otro líder de Hydra marcado para ser extraído. Aún no había terminado. Ni por asomo. Tan rápido. Dentro de una de las instalaciones encubiertas de Shield, agentes con equipo táctico oscuro se movían con agilidad entre terminales y holomesas. Los monitores transmitían imágenes de vigilancia global. Una de ellas destacaba a Nolan en la pantalla, congelándose y capturando al varón Strucker en cuestión de segundos. El agente Phil Coulson, ahora restituido y con la confianza de Nick Fury, se frotó la sien con incredulidad. Acababa de recibir la información. Pensó que esta misión duraría semanas. Pero Nolan había localizado a Strucker en menos de 2 días y lo había derribado con precisión clínica. Coulson echó un vistazo a la carpeta de información que tenía en la mano. En el pasado, Nolan había sido un simple científico de Hydra hasta que algo sucedió. Escapó. Se alió con el traficante de armas Ulysses Klaue, e incluso eliminó al soldado del invierno en un momento dado, aunque Hydra luego recuperó a Bucky Barnes. Luego llegó Nueva York. El ascenso de Nolan parecía irreal. Reclutó a Kurt Connors, adquirió Oscorp e incluso domó a Norman Osborn. Ahora Oscorp no era solo un gigante tecnológico. Era una potencia militar sobrehumana bajo el control de Nolan. Peor aún, la vigilancia de Shield sobre él se había desvanecido. Cualquier dato rastreable se borraba en tiempo real. Hay topos infiltrados en Oscorp. Expuestos y eliminados. Fury quería más información, pero Coulson solo pudo suspirar. Él no era Superman. Nolan lo era. Director. Esquinó, Dice y entró corriendo en la habitación, con la preocupación reflejada en su rostro. La familia Malik acaba de empezar a capturar inhumanos en masa. Coulson se irguió. ¿Dónde? Múltiples sitios. Aleatorios y dispersos. Su objetivo son inhumanos no registrados que aún estábamos monitoreando. Eso era un problema. Shield aún no tenía una solución para la emergente población inhumana. Y mucho menos la infraestructura que Javier tenía para los mutantes. Apenas habían mapeado las comunidades inhumanas. Pero ahora los titiriteros secretos de Malik Hydra los estaban cazando. Despliega equipos tácticos. Rastrea cada movimiento. Sí, señor. Mientras Daisy salía corriendo, Coulson se volvió hacia la pantalla y vio a Nolan dispararse hacia el cielo con los ojos ardiendo de propósito. Él ya lo sabía.
Nolan no solo descubrió la mano oculta de Hydra. La desmanteló antes de que Shield pudiera reaccionar. ¿Aniquilar a Hydra por completo?, murmuró Coulson. Quizás lo consiga. Ciudad de Nueva York Midtown. Dentro de una camioneta anodina, el barón Helmut Zemo observaba un GPS silencioso. El rastreador de Strucker se había desconectado. Maldita sea, gruñó. ¿Nos están cazando como perros? Apretaba en la palma de la mano una extraña piedra color luz de luna. Un suave zumbido de energía mágica emanaba de ella, tranquilizándolo. De repente, el conductor se puso rígido. Señor, algo se nos viene encima. Rápido. Los ojos de Zemo se abrieron de par en par. Date la vuelta. Ahora. ¿No lo lograremos? Chocar. Una figura se estrelló contra la calle frente a ellos con tanta fuerza que rompió el hormigón. La camioneta lo embistió de frente. Y arrugado como papel de aluminio. El conductor quedó inconsciente al instante, ensangrentado sobre el volante. Zemo se lanzó por detrás, rápido, demasiado rápido. Nolan permaneció inmóvil, pues el impacto no le había hecho ningún daño. La parte delantera de la camioneta quedó aplastada contra su cuerpo como una lata de refresco. Se giró lentamente hacia Zemo. Mejorado, murmuró Nolan. No me lo esperaba. Zemo ya estaba corriendo por la calle. Nolan se lanzó. ¡Bum! Un crujido sónico resonó al lanzarse hacia adelante. Zemo se giró justo a tiempo para lanzar un puñetazo tan fuerte que rompió un ladrillo. Nolan lo atrapó sin esfuerzo. Su mirada se fijó en la mano de Zemo. Esta piedra, ¿de ahí proviene tu poder? La confusión de Zemo se convirtió en pánico cuando el dolor le atravesó la muñeca. ¡Crack! Su mano izquierda se hizo añicos y la piedra lunar cayó en la palma de Nolan. El objeto pulsaba con una energía espeluznante. Nolan frunció el ceño mientras lo inspeccionaba. Un conducto dimensional, susurró. Hay la firma de un demonio incrustada aquí. ¿Dormammu? ¿O algo inferior? Una reliquia mágica. No es casualidad. Alguien le había otorgado a Zemo este poder. Mientras Zemo gritaba, agarrándose el muñón de la muñeca, Nolan simplemente abrió un portal con borde dorado detrás de él. Una cápsula de contención emergió del sistema de retransmisión de Oscorp. El portal se tragó a Zemo entero. Nolan estaba de nuevo en el aire un segundo después y se fue antes de que el polvo se asentara. De vuelta al suelo. La gente gritaba. Los teléfonos estaban encendidos. Las cámaras lo grababan todo. La caída del cielo, el accidente de coche, el hombre con los ojos brillantes. Superman acaba de aterrizar del cielo y partió el auto por la mitad. Se fue volando. Toda la calle está destrozada. Pero antes de que cualquier material pudiera difundirse en Internet, cada transmisión de vídeo se congeló. Cada publicación de la cuenta queda bloqueada permanentemente. El derribo fue ejecutado por los sistemas federales de Estados Unidos en cuestión de segundos. Silencio oficial. Pero la gente lo había visto. Y la leyenda de Nolan, el hombre que hizo sangrar a Hydra, no hizo más que crecer. En lo alto del horizonte, Nolan se elevaba, dándole vueltas a la piedra lunar en la mano. Irradiaba pulsos mágicos como si intentara transformarlo. Podía sentirlo. Una firma dimensional profunda, antigua y potente. Quienquiera que haya creado esta reliquia no era solo un hechicero, era un dios. Sondeó más profundamente su campo mental. Dentro de la piedra, glifos arcanos se retorcían en movimiento, absorbiendo energía de un reino lejano. Varias runas no solo eran pasivas, sino que se lanzaban activamente sobre el portador, canalizando mejoras que Nolan aún no había descifrado. Zola, víbora. Sus pensamientos cambiaron. Con Strucker y Zemo ya capturados, solo quedaban dos cabezas de Hydra. Zola podía atravesar los cortafuegos como un fantasma en el código, con la mente dispersa por el ciberespacio. Pero víbora era corpórea, aún ligada a la carne. Y mucho más interesante. Había luchado contra ella una vez. Sus poderes físicos no eran amenazantes. Pero su habilidad para burlar a la muerte, su aparente inmortalidad, había algo más que la corona de la serpiente. Él pensó que ella simplemente usó la corona. Ahora estaba seguro de que ella estaba fusionada con él. Ese tipo de vínculo mágico no era accidental. Y dado que había evadido una muerte segura en múltiples ocasiones, no era solo la influencia de Set. Algo más debía estar protegiéndola.
Ella estaba dividida en dos fuerzas multiversales. Eso hizo que valiera la pena estudiarla. Decisión tomada. El siguiente es Viper. El valor de Zola residía en sus construcciones de inteligencia artificial que cargaban mentes y construían conciencia digital. Pero Nolan aún no podía garantizar la contención de alguien que era código. Víbora, ¿y? Estaba envuelta en secretos cósmicos. Rompió la barrera del sonido y durante su vuelo formó un anillo sónico blanco detrás de él. Ubicación no revelada. En lo profundo de una cámara revestida de piedra, adornada con emblemas de hidra y sellos de serpientes, Víbora estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una estera ritual, respirando lentamente. Mantén la calma, mantén la calma. Acababa de recibir la noticia de que Strucker había desaparecido. Zemo, capturado. Todo dependía de ella y de Zola. Y Nolan solo podía elegir un próximo objetivo. Se le revolvió el estómago. Eso no era miedo, era su don. Víbora tenía un sexto sentido, un instinto de supervivencia innato, tan agudo que rozaba la premonición. La había salvado decenas de veces. La advertía de traiciones, emboscadas y asesinos. Y ahora mismo, gritó. Viene por mí, susurró. Le temblaban ligeramente las manos. Una neblina negra se filtraba de sus ojos esmeralda. No era paranoia. Era profecía. Pero incluso frente a la muerte, la mente de Viper no estaba llena de pánico, sino de estrategia. Había sobrevivido a cosas peores. Siempre sobrevivía. Sus poderes no eran solo físicos. Tenía influencia. Y ella tuvo una idea. Auge. La cámara de arriba se sacudió violentamente. Cayó una lluvia de polvo. Algo enorme acababa de estrellarse contra su refugio. Ya. Viper apenas tuvo tiempo de reaccionar antes. Chocar. El techo se derrumbó. Una figura brillante descendió a través de la brecha, flotando en una caída lenta y deliberada. Nolan. Su capa se arremolinaba detrás de él como una sombra en llamas. Víbora enmascaró su pánico con gracia, sacudiéndose los restos del vestido y dándole una sonrisa maliciosa. Bueno, te estaba esperando, Superman. Aterrizó con un ruido sordo y entrecerró los ojos. ¿Intentas desertar? ¿Planeas escabullirte a Tapurga? Víbora no se inmutó. Arqueó la espalda, acentuando su silueta mientras caminaba hacia él. «¿Me hieres?», dijo suavemente, con una voz que parecía seda y veneno. «Seguro que tú, entre todos, conoces el valor de la inteligencia. De las alianzas». Se acercó más, su aroma impregnado de sutiles toxinas. «Pídeme lo que sea y obedeceré. Ningún precio es demasiado alto». Nolan ni siquiera pestañeó. ¿Sigues confiando en el encanto y la manipulación con feromonas? Ladeó la cabeza. Pero no estoy aquí para seducirte. Estoy aquí para encontrar respuestas. La sonrisa de Viper se torció. Te impulsan dos fuerzas multiversales, dijo Nolan con un brillo leve en los ojos. Una es la corona de la serpiente, el dominio de Set. ¿Pero cuál es la otra? Víbora vaciló. Luego, lentamente, susurró. Stone. La mirada de Nolan se agudizó. Me estaba muriendo, admitió. Hace años. Traicionada durante un contrato. Dada por muerta en los Andes. Pero algo me encontró en la oscuridad. Una voz. Un pacto. Stone me ofreció fuerza. Inmortalidad, vitalidad y resiliencia. Acepté. La expresión de Nolan se ensombreció. No pronuncies ese nombre en voz alta. Stone no era un pez pequeño. Era el caos encarnado, el corruptor de almas. Autor del Darkhold. Incluso el hechicero supremo manejaba ese nombre con mucho cuidado. ¿Y Set? Preguntó. La corona de la serpiente era un artefacto que, encontré por casualidad. Su poder era abrumador. Pero en lugar de consumirse, las energías comenzaron a equilibrarse. Nolan frunció el ceño. ¿La presencia de Set anula la corrupción de Stone? Víbora asintió. Sus naturalezas contradictorias, se controlan mutuamente. Mientras yo lleve la corona y mantenga el pacto, me mantengo entre ellos. Hizo una pausa. Luego murmuró, no eres poderoso. Tienes suerte. La mayoría de quienes se unieron a Setochton habrían sido poseídos, devorados o esclavizados. Víbora se había llevado a ambos y sobrevivió. No era solo una mutante.
Era una anomalía estadística, un accidente cósmico con potencial. La mente de Nolan corría. La corona de serpiente podría regular la magia del caos. Eso significaba que podía estudiarlo, refinarlo y convertirlo en un arma. La miró fijamente por un momento más, calculando. Muy bien, dijo. Vienes conmigo. Víbora esbozó una sonrisa cómplice. Pensé que dirías eso. Víbora se quedó quieta, pero se le erizó la piel bajo la mirada de Nolan. No era solo intimidación. La miraba como si fuera un rompecabezas, no una persona. Intentando mantener la ventaja, habló rápidamente. Puedo ayudarte a consolidar el resto de Hydra. Se acercó. La facción de Strucker. Los agentes de Zemo. Todo lo que sabían, cada archivo clasificado sobre investigación sobrehumana, cada arma, todo puede ser tuyo. Nolan la estudió en silencio. Luego habló. Muéstrame la corona de la serpiente. Víbora dudó, pero solo por un instante. Con un gesto sutil, el artefacto se materializó en sus manos. Una grotesca corona de 7 cabezas de serpiente entrelazadas, congelada en pleno grudido. Latía con un aura repugnante y sobrenatural. Nolan arqueó una ceja. Ni siquiera se molestó en disimular su disgusto. Eso es, repulsivo. Quien diseñó esto claramente no tenía buen gusto. Dejando a un lado la estética, extendió su mente, explorando la superficie de la corona. El poder emanaba de ella en oleadas. 7 corrientes de energía volátil y negativa. El aire a su alrededor parecía ondularse con entropía. ¿Alguna vez lo usaste? Preguntó, con los ojos aún fijos en el artefacto. La voz de Víbora bajó. Solo una vez. Paré antes de que me volviera loco. Ella explicó. Los registros antiguos advertían que cualquiera que llevara la corona, y no solo la usara, sucumbía a la voluntad de Set. Locura. Posesión. Borramiento total del yo original. Nolan frunció el ceño pero no la presionó más. Él ya comprendió el peligro. No de Set. Sino de la colisión del contrato de Chthon y la maldición de Set. Para Víbora, las dos fuerzas opuestas apenas se equilibraban. Pero llevar la corona, eso perturbaría el equilibrio. Desencadenaría una confrontación multiversal, quizá incluso llamaría la atención de Dormammu y Nyarlathotep. 4 dioses cósmicos luchando por la Tierra, murmuró Nolan para sí mismo. Hasta los Visanti se rendirían ante eso. Él se volvió hacia ella con la voz apagada. Sé inteligente. Mantente útil. Víbora asintió rápidamente. Por supuesto. Abrió un portal dorado tras él. ¿Sabes lo que pasa si me traicionas? Sí. Si estás en este planeta, te encontraré. Bajó la cabeza de nuevo. Sí, señor. Satisfecho por ahora, Nolan desapareció en el portal. Solo cuando quedó sellado, Víbora exhaló, temblando. ¿En realidad sobreviví? Se rió para sí misma, con los ojos brillantes. Strucker y Zemo murieron jugando a los soldados. ¿Y yo? Me acabo de convertir en la última líder de Hydra. Sede de Oscorp, ala de investigación. Nolan regresó al laboratorio. Dijo. Dile a los equipos de ataque que enfoquen todos sus recursos en la familia Gideon. Prioricen la eliminación del círculo interno. La voz de ella respondió por los altavoces. Confirmado. Se han actualizado los escuadrones de Oscorp. Prioridad estratégica. Interrupción del ritual de la colmena. Nolan asintió. Luego caminó hacia una cámara lateral de la unidad de contención de Zemo. Dentro, Zemo yacía inconsciente, atado a una cápsula médica. Nolan presionó su mano sobre la frente de Zemo. Retroalimentación psicométrica activada. Su mente se sumergió en los recuerdos de Zemo, escaneando rostros, nombres, coordenadas y puntos críticos. Graben eso, ordenó. Todos los operativos. Todas las bases. Todos los enlaces. Ella obedeció en silencio. Entonces Nolan hizo una pausa. Un flashback apareció. La piedra lunar. Reliquia ancestral de Zemo. Transmitida de generación en generación. Es un sifón dimensional, murmuró Nolan. Canalizando magia residual. Con razón tenía poderes. Observó algo más. La fórmula del adhesivo X. Exclusiva del linaje de Zemo. Un compuesto hiperadhesivo sin disolvente conocido. Incluso se había fusionado con su máscara, convirtiéndola en una parte permanente de su rostro. Lo registraré para más tarde.
Dio un paso atrás cuando Connors y Stern entraron. Stern se había recuperado bien. Con la ayuda de Connors y algunos sueros experimentales para la reconstrucción de la piel, volvía a parecer un humano normal. Los dos científicos estaban preparados. Yo me encargo de Zemo, dijo Nolan. Ustedes dos empiecen con Viper. El rostro de Stern se iluminó de curiosidad. ¿El artefacto de la corona? No es solo una anfitriona, corrigió Nolan. Es un equilibrio viviente entre dos fuerzas multiversales. Stern asintió con entusiasmo. Nunca había tenido un sujeto vivo como ese. Connor sonrió con suficiencia. Bueno, estás en el lugar correcto. Aquí, la ciencia y la hechicería no eran rivales, eran colaboradoras. Y Nolan acababa de añadir un tema muy valioso a la ecuación. La espora de la muerte no coincide con ninguna biología terrestre conocida. Nolan ajustó el microscopio y estudió una muestra extraída del tejido del barón Strucker. Su voz era un murmullo tranquilo, pero su mente iba a mil. Esto no es terrestre. Bajo aumento, las células de la espora de la muerte vibraban con una virulencia alienígena. No solo infectaban. Se deshacían. Secretaban enzimas que disolvían proteínas y atacaban las sinapsis y las membranas celulares, licuando organismos enteros en segundos. Observó cómo una rata de laboratorio expuesta a una sola partícula colapsaba y se derretía como cera cerca de la llama. No envenenan, reflexionó Nolan. Sobreescriben. Las esporas no solo mataban. Invadían el sistema del huésped y lo reprogramaban para autodestruirse. La autodestrucción celular por apoptosis no era una defensa. Era un arma que las esporas explotaban. Aún más inquietante fue su respuesta defensiva. Strucker no había sido inmune. Estaba ocupado. La espora de la muerte lo trataba como un hogar y a cualquier intruso como una amenaza. Las esporas devoraban sustancias extrañas al contacto. Toxinas. Patógenos. Incluso algunos tipos de nanotecnología. Por eso funciona, susurró Nolan. Defienden al anfitrión eliminando la competencia. No la propiedad de protección. Se recostó. ¿Y cómo sobrevivió? Strucker apenas sobrevivía. Sedado, inmovilizado. Su cuerpo está en un ciclo regenerativo alimentado por suero de 100 pies a base de extremis y estabilizado por espora de muerte. Nolan reanudó el procedimiento, sus manos brillaban levemente con magnetocinesis. Las herramientas quirúrgicas flotaban en el aire. Con fría precisión, cortó el pecho de Strucker y comenzó una disección lenta, sin que le afectara el dolor. El cóctel regenerativo evitó que Strucker muriera. Cada incisión sanó. Cada órgano fue expuesto y estudiado. Cuando Nolan llegó a los pulmones, la respuesta hizo clic. ¿Tiene sentido? La espora de la muerte había colonizado el sistema respiratorio, pero no lo había destruido. En cambio, formó un acuerdo simbiótico. Dentro de los pulmones, los neutrófilos producen una enzima rara. Esta enzima no ataca a la espora de la muerte, sino que la regula. Un bucle de retroalimentación. Las esporas se replicarían, y serían podadas. El crecimiento se ve compensado por la muerte. Un estancamiento viviente. El cuerpo se adaptó, susurró Nolan. Esta, es la llave que faltaba. Extrajo la enzima y comenzó a aislar su secuencia. Con él, podría controlar Deadspore. Trabajó fervientemente, editando células a nivel microscópico, fusionando genes con sus instrumentos personalizados, mejorados por simbiontes. Un único vial de suero sintetizado brillaba bajo la luz ultravioleta. Esto debería bastar. Miró de reojo la forma congelada de Strucker, ya sellada nuevamente en una cápsula de contención. No está muerto. No exactamente. Pero ahora es un sistema de entrega. Un virus andante. Un arma de último recurso. Si alguien lo traicionara, Nolan ni siquiera necesitaría levantar el puño. Podría simplemente liberar a Strucker. De vuelta a la realidad. Las superficies espejadas se hicieron añicos. Nolan había mantenido la investigación en una dimensión de espejo para evitar la contaminación. Cuando regresó a su laboratorio impecable, Connors y Stern lo estaban esperando, visiblemente ansiosos. Connors le entregó un datapad. Los resultados biológicos de Zemo son interesantes. Las señales energéticas en sus células son consistentes con una exposición mística prolongada. Radiación residual, añadió Stern. Probablemente de la piedra lunar. Nolan revisó el informe.
Mejoras localizadas. Densidad muscular. Resistencia ósea. Patrones celulares. Las lecturas lo confirmaron. La fuerza de Zemo no era natural. Le había sido otorgada temporalmente por un artefacto. Connors asintió. Documentamos marcas únicas entre sus fibras musculares, casi como runas grabadas por un hechizo. ¿Replicable? No está claro, dijo Stern. Pero los hemos archivado. Con el tiempo, podríamos aplicar ingeniería inversa a la frecuencia dimensional. Nolan arrojó la tableta a un lado. Destruirlo. Sin dudarlo. Connors le hizo un gesto a un asistente, quien llevó al inconsciente Zemo hacia el incinerador. Este hombre había desencadenado una guerra civil dentro de los Vengadores. Había asesinado a la realeza wakandiana. Casi había destruido la alianza más fuerte del mundo. Él no gritó. Él no se despertó. Zemo murió en silencio. Su cuerpo, sus poderes y su venganza quedaron reducidos a cenizas. Qué curioso, murmuró Nolan, observando las llamas. Nunca supo que su plan funcionaría mejor de lo que pretendía. Pero esto era la guerra. Y la limpieza apenas había comenzado. Señor, Niwisade informa de un aumento brusco en la actividad de objetivos de alta energía. Alguien está acorralando activamente a superhumanos. Nolan acababa de terminar de desmantelar el último círculo íntimo de Hydra cuando la voz de Al intervino. La división de vigilancia de IA de Oscorp, Niwisade, había detectado docenas de picos de energía en la costa este. Mutaciones, fluctuaciones de energía, patrones de resonancia terrígenos. Están cazando inhumanos, murmuró Nolan. Desde que la lluvia de cristales de Terrigen contaminó las aguas de la Tierra, las mutaciones se habían disparado en las cadenas alimenticias basadas en peces. Las personas que los ingerían y quienes tenían genes inhumanos latentes comenzaron a cambiar. No fue algo casual. Eran mutaciones limpias. Purificadas. Como si la naturaleza misma hubiera refinado la niebla terrígena. Para Nolan, eso significó una oportunidad genética. No quería todo el poder. Ya había superado eso. Ahora buscaba precisión. Habilidades con sinergia. Potencial que sirviera a una estructura mayor. Y ahora, Ive había regresado. Esperemos que Caecilius no lo arruine, dijo Nolan en voz baja. Tráeme la verdadera colmena. Instalación subterránea, ubicación desconocida. Durante 3 horas, Gideon había esperado en casi silencio. Estaba inquieto, sus pensamientos turbulentos. Esta fue su última obra. Caecilius había prometido resultados. Era el único que quedaba con el poder y los medios para atravesar la puerta dimensional, llegar al mundo alienígena donde Ive había sido desterrado y traerlo a casa. Gedeón no había oído nada. De repente, el arco de piedra en el centro de la habitación brilló con una luz de obsidiana. La realidad se deformó. Caecilius entró, con su túnica ondeando y el rostro tranquilo. Y en su mano, arrastró un cuerpo detrás de él. Un hombre. O algo así. Dejó caer la figura como si fuera un cargamento desechado. Si no me equivoco, este es tu supuesto Mesías. Los ojos de Gideón se abrieron de par en par. Pabellón. Reconoció el rostro. El agente doble de Hydra. El hombre que habían enviado para infiltrarse en Shield. Pero Caecilius negó con la cabeza. Ese no es un agente. El cuerpo se estremeció. Los músculos se movieron. Los huesos crujieron. Y luego se puso de pie. Donde una vez estuvo Gran Tuard ahora se encontraba una figura con hebras de tentáculos fluyendo de su cráneo como cuerdas vivientes, sus ojos brillando con astucia depredadora. Colmena. Gideón se tambaleó hacia atrás instintivamente. Ive sonrió con sorna. Así que, un hechicero me trajo de vuelta. Qué curioso. Caecilius no se inmutó. Tu disfraz era débil. La próxima vez, intenta ocultar mejor tu esencia. La magia ve a través de las mentiras. Los zarcillos de Ive silbaron. Y aún así, aquí estoy. Lo hiciste bien. Caecilius se cruzó de brazos. No te hagas ilusiones. He visto caer a dioses. Ive rió entre dientes. Qué arrogante, la tierra ha cambiado. Miró a Gideón. Tú, explícame. Gideón asintió e hizo un gesto para que trajeran las pantallas. Noticias superpuestas. El ascenso de Oscorp. Los ataques de Nolan. La aniquilación del liderazgo de Hydra. La caída de Strucker.
La muerte de Zemo. La sonrisa de Ibe se desvaneció. Entonces, mi reino, quedó destrozado. Miró hacia el techo como si estuviera sopesando las estrellas. Entonces es hora de reconstruirlo. La voz de Gideon tembló. Hemos perdido nuestras células. Nuestros agentes. La mitad del consejo. El gobierno de... Se ha vuelto loco. Incluso Shield nos está cazando de nuevo. El único con verdadero poder que queda... Es Superman, interrumpió Ibe, con los ojos oscureciéndose. Así lo llaman ahora, sí, dijo Gideon. Está destrozándolo todo. Los tentáculos de Ibe se retorcieron. Entonces infectaremos a todos. La hija de Gideon, Spence, dio un paso al frente. Ya hemos empezado a reunir a los inhumanos. Pero Shield está interfiriendo, y también Oscorp. Ibe flexionó los brazos lentamente. Bajó la voz. Entonces los liberaremos. Los reclamaré. Todo inhumano se doblegará. Caecilius arqueó una ceja. ¿Y si no lo hacen? Colmena sonrió con suficiencia, mostrando sus dientes afilados. Lo harán. O serán consumidos. Caecilius se acercó a Gideon. Ahora es tuyo. Pero no esperes que obedezca órdenes. Él es la orden. Gideon solo pudo asentir. Ibe volvió a mirar las pantallas, ahora concentrado en una imagen. Nolan de pie en medio de las ruinas de una base de Hydra. Así que este es el nuevo dios de la tierra, murmuró Ibe. Bueno entonces, veamos qué trono está más alto. Ibe había identificado rápidamente el obstáculo a su dominio. El llamado Superman. He reunido a los inhumanos para ti, mi señor, dijo Gideon, haciendo una profunda reverencia. Puedes someterlos a tu voluntad y reclamar tu título de rey. La mirada de Ibe lo recorrió con frialdad. ¿Me estás dando órdenes? No, claro que no. Haré lo que me plazca, dijo Ibe, dando un paso al frente. Vamos. Quiero que los inhumanos se presenten ante mí. Y que invoquen lo que queda de Hydra. Se giró y alzó la voz con arrogancia imperial. He vuelto. Hydra es mía ahora. Y pronto, la tierra se arrodillará. Caecilius permaneció en silencio a un lado, observando la postura de Ibe, como la de un antiguo señor de la guerra. Era casi divertido. La criatura claramente no se había adaptado al campo de batalla moderno ni a los nuevos dioses que lo habitaban. Incluso con una horda de inhumanos, Ibe no tenía idea de a qué tipo de mundo había regresado. Gideon asintió y le hizo un gesto a su hija, Spence, para que trajera a los inhumanos capturados. Entonces sucedió. Alerta. Alerta. Las sirenas resonaron por la urbanización. Uno de los monitores se encendió. Las señales de seguridad mostraron que alguien había traspasado el perímetro. Daisy Johnson. Terremoto. Maldita sea. Maldijo Gideon. Ya nos encontraron. Maldito Superman. Si Nolan no hubiera filtrado la verdad sobre los vínculos de la familia Malik con el círculo íntimo de Hydra, Shield nunca habría actuado con tanta rapidez. El velo de negación plausible, cuidadosamente elaborado por Gideon, se había evaporado de la noche a la mañana. Y ahora, la espada estaba en su garganta. Se nos acabó el tiempo, dijo Caecilius con calma. Vienen otros. Ibe entrecerró los ojos. ¿Presumes de darme órdenes? Caecilius ni siquiera lo miró. Te lo advierto. Ibe no dijo nada pero lo tomó nota. Fuera de la finca. Daisy encabezó la carga. Una ola de fuerza conmocionante surgió de sus palmas, haciendo volar a los guardias de Hydra. Se oyeron disparos. Mai se agachó tras una columna y gritó órdenes. Daisy, Lincoln, detén su fuego. Flanquearemos. Adelante. Daisy se lanzó hacia adelante, desatando explosiones sísmicas que destrozaron la línea delantera. Ni siquiera los soldados modificados de Hydra pudieron resistirlo. Pero entonces. Cayó. De la nada aparecieron espadas. Siluetas ninja aparecieron a la vista. La mano, murmuró Daisy, esquivando a duras penas un golpe de espada. ¿Ahora colaboran con Hydra? Lincoln crepitó con electricidad, desviando un golpe. Supongo que es un episodio cruzado. Daisy desató otro pulso, dispersando a los ninjas como si fueran bolos. Entonces, un rayo de energía gris atravesó el aire y se dirigió directamente hacia ella. Cuidado. Ella se giró, demasiado tarde. Sonido metálico.
Una mancha roja, blanca y azul interceptó la explosión. Steve Rogers se tambaleó, con el escudo humeando. Eso, era nuevo, murmuró, sacudiéndose el polvo pétreo. Intentó petrificarme. Del patrimonio surgieron más cifras. Uno tras otro. Inhumanos. Algunos tenían alas. Otros irradiaban fuego. Uno tenía ojos brillantes llenos de malicia. Por el rey. Rugió uno. Steve apretó el escudo con más fuerza. Sí. Colmena ha vuelto. Arriba. Desde las nubes, Iron Man descendió. Bueno, oficialmente odio todo lo de hoy, bromeó Tony, observando la cantidad de enemigos. Eso no es un escuadrón, es un ejército inhumano. El fuego se encontró con las explosiones repulsoras. El rayo con la piedra. El vibranio con la garra y la llama. El patio se convirtió en una zona de guerra. ¿Dónde está el rey insecto? Gruñó Steve, desviando otro golpe. Supongo que. Y entonces lo vieron. Los inhumanos se separaron. Una figura solitaria avanzaba, lenta y majestuosa. Tentáculos se enroscaban en su cabeza como una corona viviente. Colmena. Él no gritó. No adoptó postura. Él simplemente permaneció allí, en silencio, y aún así, todos los inhumanos parecían inclinarse con la mirada. Tony entrecerró los ojos. ¿Ese es Ive? Tiene una cara que solo un parásito podría amar. El ojo de Ive se movió. Mátalo, ordenó. Una tormenta de poderes voló hacia Iron Man. Llama, viento, petrificación, plasma. Los Vengadores y Shield se apresuraron a mantener la línea. Tony disparó. El escudo de Cap golpeó. Daisy gritó cuando otra ola sísmica arrojó a los enemigos contra la pared. Mantengan la línea. Gritó Rogers. Y luego. Auge. Una onda de choque dorada se estrelló contra el campo de batalla. Las grietas partieron la tierra. El polvo se elevó hacia el cielo. Todas las miradas se giraron. Desde arriba, una figura descendió como un cometa, con la capa ondeando y los ojos brillando débilmente. Nolan. Superman había llegado. El campo de batalla quedó en completo silencio. El humo se disipó. Del cráter surgió un hombre enfundado en una reluciente armadura plateada, con una capa roja ondeando al viento y una S dorada estampada en el pecho como un escudo real. Poder y elegancia se fundían en cada paso. Nolan. Estoy aquí. Su voz era tranquila. Fría. Su mirada se fijó en Ive y con solo una mirada, Nolan ya pudo ver a través de él. Ive no era un hombre. Era una colonia. Un enjambre viviente de parásitos conscientes que imitan una sola consciencia. Una grotescamente colmena envuelta en carne. La expresión de Ive se retorció de furia. Mátalo. Bajo su orden, el ejército inhumano se convirtió en uno solo. Llamas, ráfagas de hielo, vientos cortantes y rayos de energía se lanzaron hacia Nolan en un bombardeo infernal destinado a vaporizar todo lo que se cruzara en su camino. ¡Maldita sea! Gritó Tony. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Caecilius levantó la mano. La magia oscura estalló y se expandió hasta convertirse en una red brillante de barreras de la dimensión espejo que envolvió a los Vengadores. ¿En serio? Gruñó Steve. Ahora. Caecilius no respondió. Para él, estos supuestos héroes eran solo ruido. Su atención se centraba en Nolan, el hechicero supremo. El hombre que una vez lo humilló. Deja que Ive se encargue de la fuerza bruta. Caecilius mantendría a los peones fuera de juego. El bombardeo terminó. El humo se disipó. Nolan todavía estaba de pie. Ni un rasguño. Ni una abolladura. Ni una mancha en la armadura cromada. Impresionante, dijo con una leve sonrisa. Pero no lo suficiente. Tony lo miró con incredulidad. Lo arruinó todo. Steve frunció el ceño. Eso no es normal. Daisy tragó saliva. Ni mis ondas de choque pudieron hacer eso. Caecilius entrecerró los ojos. ¿Cuándo se volvió tan fuerte? Nolan levantó una mano. La dimensión espejo se doblegó a su voluntad. Caecilius reaccionó al instante, conjurando protecciones oscuras para repeler la incursión. Pero antes de que el enfrentamiento pudiera escalar y grieta. Un rayo escarlata atravesó el aire. Un látigo rojo llameante atacó a Caecilius con una fuerza explosiva. Sus ojos se abrieron de par en par.
El látigo de Seratok. Conjuró un escudo oscuro circular con inscripciones de glifos antiguos. Auge. El látigo destrozó el escudo en un instante. Caecilius retrocedió, conmocionado. Desde arriba, flotando hacia abajo en un caos carmesí. Wanda Maximoff. Puedes llamarme la bruja escarlata. Detrás de ella, se abrieron portales brillantes y decenas de cultistas decapitados cayeron al suelo. El rostro de Caecilius perdió el color. Esos eran sus aprendices de élite. Muertos en segundos. Y la magia, su aura era más opresiva que la suya. Gracias por la ayuda, le dijo Nolan a Wanda, con los ojos aún fijos en Ive. Esos inhumanos, son una verdadera cosecha. Cada uno de ellos era un tesoro genético potencial. Si se diseccionan correctamente, podrían acelerar el próximo descubrimiento de Nolan, especialmente con las muestras de terrigen de peces mutados que están llegando. Estuvo cerca de construir su propio ejército inhumano. Colmena gruñó. Mátenlo. Los inhumanos reanudaron su ataque, feroces e implacables. Pero Nolan no se movió. No lo necesitaba. La energía explotó a su alrededor. Tormentas de fuego. Rayos de petrificación. Explosiones sónicas. Todo absorbido por el escudo adaptativo de su armadura y su propia matriz de absorción de energía. Ive observó con horror. Nada de esto funcionó. ¿Eso es todo lo que tienes? Preguntó Nolan. El ojo de Ive tembló. No puedes matarme. Abrió la boca, escupiendo nubes de niebla parasitaria. El enjambre envolvió a un inhumano cercano, devorándolo al instante mientras Ive se reconstruía a partir del cuerpo como una resurrección Lovecraftiana. Los ojos de Nolan se oscurecieron. Estás desperdiciando mis sujetos de prueba. Se lanzó hacia adelante más rápido de lo que Ive podía seguirlo. Auge. El puño de Nolan se estrelló contra el brazo de Ive. Huesos destrozados. Tejido reventado. Ive intentó gritar, pero era demasiado tarde. Su forma se deshizo. 1000 parásitos se dispersaron como niebla en el viento. Pero Nolan no había terminado. Ive comenzó a aprovecharse de otro inhumano desesperado por reconstruirse. Suficiente. Nolan respiró profundamente. Exhalado. Y desató un huracán glacial. El campo de batalla aullaba. El enjambre se congeló en el aire, cristalizándose en oleadas de hielo sólido. Colmena, atrapada en plena transformación, intentó huir pero la tormenta bajo cero atravesó cada célula. Aglup. Él gritó. Y se congeló por completo. Una escultura de hielo de un dios. Silencioso. Destrozado. Inmóvil. Colmena estaba muerta. Por ahora. Una tormenta glacial rugió en el campo de batalla. Para los inhumanos, apenas despertados de sus poderes, fue un apocalipsis. El superaliento de Nolan los azotó como un evento de extinción. Vientos gélidos convirtieron el aire en hielo, y uno a uno, los inhumanos se convirtieron en estatuas, con los ojos congelados en un instante, las extremidades bloqueadas en una resistencia inútil. Incluso aquellos con habilidades basadas en el fuego intentaron derretir la escarcha, pero por cada centímetro que descongelaban, otros dos los envolvían nuevamente. Ni siquiera la resiliencia mejorada con el suero de Strucker lo había salvado. Esto no fue una batalla. Fue una ejecución en masa. Caecilius observaba desde arriba, mientras su compostura se quebraba. Había subestimado a Nolan otra vez. Y esta vez, Nolan no estaba solo. La bruja escarlata, Wanda Maximoff, era un demonio con forma humana. Su magia desafiaba cualquier clasificación. Energía del caos, rayos hexadecimales, magia de muerte, incluso rituales que solo había visto en textos profundos y prohibidos. Ella lo manejaba todo sin encantamientos ni catalizadores. Solo voluntad pura. Caecilius apretó los puños. Llamas grises se encendieron en las yemas de sus dedos. Fuego dimensional, pliegues espaciales, zarcillos oscuros, invocó todo lo que Dormammu le había otorgado. No le preocupaba quedarse sin energía. Mientras sirviera al Señor Oscuro, el costo de su poder se posponía. Pero aún así, Wanda lo igualó hechizo por hechizo. Más que eso, ella estaba ganando. Esta alianza fue un error, murmuró, activando el encantamiento de escape sellado en su anillo. Un vórtice negro se formó detrás de él en su última salida.
Pero antes de que pudiera estabilizarse, grieta. Un glifo dorado se encendió bajo los pies de Caecilius. Bloqueo espacial. El portal se hizo añicos. Caecilius se giró lentamente. Nolan ya estaba caminando hacia él, con las manos tranquilas a los costados. ¿Has aprendido magia espacial?, murmuró Caecilius, incrédulo. Eso es imposible. No, dijo Nolan. Es que nunca fuiste lo suficientemente rápido. Auge. Caecilius levantó un escudo de maná oscuro justo a tiempo para bloquear el golpe de Nolan, pero se quebró como un vidrio y lo hizo rodar entre los escombros. La dimensión espejo se hizo añicos al emerger los Vengadores. La bruja escarlata flotaba junto a Nolan, con los dedos crujiendo con energía roja como la sangre. Hoy, dijo Nolan con frialdad, como hechicero supremo, termino lo que Strange no hizo. Estoy haciendo limpieza. Caecilius gruñó. ¿Crees que solo porque has robado algunos hechizos eres un maestro? Decenas de clones de Caecilius aparecieron a su alrededor, formando una esfera. En el centro hay una singularidad negra. Un hechizo oscuro destinado a borrar toda la materia física en su radio. Tony Stark se estremeció. ¿Qué demonios? ¿Desde cuándo Voldemort se vuelve completamente anime? Steve levantó su escudo. Concéntrense. Protejan a los civiles. Wanda no lo dudó. Ella extendió su mano y todos los clones de Caecilius detonaron en una floración de maleficios carmesí, revelando el original en el centro. La marca del alma de Nolan ardía cuando empujó su palma hacia adelante y una luz blanca pura se estrelló contra Caecilius, cortando todas las proyecciones falsas. ¿Sabes siquiera magia de almas?, exclamó Caecilius. ¿Qué eres? Concentrado, respondió Nolan. Auge. Un puñetazo. Escudo destrozado. Auge. 2 puñetazos. Barrera rota. Auge. 3 puñetazos. Costillas destrozadas. Caecilius intentó invocar un último glifo, pero el látigo hechicero de Wanda atacó, rompiendo su brazo con el que lanzaba hechizos en un abrir y cerrar de ojos. Entonces. El golpe final de Nolan cayó como un meteoro. Caecilius explotó en una explosión de sangre y la sangre se derramó por todo el campo de batalla. Wanda levantó instintivamente una barrera hexadecimal. El campo psíquico de Nolan se encendió, protegiéndolos a ambos. El resto, Tony, Clint, Daisy y Sam, no tuvieron tanta suerte. Uf, en serio. Gruñó Sam, limpiándose la sangre de la visera. Stark lo miró en silencio. Ni siquiera estoy seguro de que ese tipo siga siendo humano. La expresión de Nolan se oscureció. No está muerto, murmuró. Wanda se volvió hacia él. ¿Qué? Alguien le quitó el alma. La arrojó al vacío. Probablemente fue el propio Dormammu. Wanda apretó los puños. ¿Entonces deberíamos perseguirlo? No, interrumpió Nolan. Ahora no. Su cuerpo ha desaparecido. Su magia se ha destrozado. Dormammu no lo restaurará. Lo esclavizará. Solo otro peón, dijo Wanda con frialdad. Exactamente, respondió Nolan. Caecilius era poderoso. ¿Y ahora? Regresará como un esclavo sin mente. Una sombra de lo que fue. Si Dormammu lo envía de nuevo, entonces lo acabaremos. Nolan miró el campo congelado de los inhumanos. La colmena había desaparecido. Strucker y Zemo estaban muertos o capturados. Víbora se arrodilló. ¿Y ahora Caecilius? La Guerra Fría Hydra acababa de terminar. Pero la verdadera guerra, Nolan lo sabía, estaba a punto de comenzar. Porque Dormammu estaba mirando. Y él no era el único dios que acechaba en la oscuridad. Nolan apenas había llegado, pero la batalla ya había terminado. Los inhumanos que los Vengadores habían luchado por contener ahora quedaron congelados en un solo aliento. El hechicero que atrapó a los Vengadores en una dimensión mística, reducido a una mancha de sangre de un puñetazo. Skye se quedó paralizada. Shield la tenía en alta autorización, pero ni siquiera ella había tenido acceso a los archivos más profundos de Nolan. Lo único que había visto era una frase impresa en rojo. Nivel de amenaza absoluto. Solo ahora comprendió lo que eso significaba. Su propia gente, sus compañeros inhumanos, ahora eran solo estatuas. Listo, dijo Nolan, observando el campo de batalla con tranquila satisfacción. Equipo de limpieza, adelante.
Cuerpos congelados. Enemigos silenciados. Activos capturados. Toda la operación había salido a la perfección. Estos inhumanos no eran solo enemigos. Eran puntos de datos. Rompecabezas genéticos vivientes. Y Nolan los quería. A diferencia de los mutantes, los inhumanos no necesitaban llegar a la pubertad ni sufrir traumas para despertar sus poderes. Sus genes activados por Terrigen eran superpoderes de vía rápida a la espera de ser cosechados, catalogados y, quizás, replicados. Shield y los Vengadores miraron sin saber qué decir. Incluso Nick Fury, que estaba viendo la pelea a través de transmisión satelital, permaneció en silencio. Rogers y los demás lo habían visto todo. Lo que Nolan hacía no era pelea. Era dominación. El corazón de Skye latía con fuerza. Estos inhumanos no eran el enemigo. Eran víctimas secuestradas, manipuladas y controladas por la colmena. No merecían que se los llevaran otra vez. Ella dio un paso adelante. Espera. Nolan ni siquiera se giró. Son ciudadanos estadounidenses, dijo con firmeza. No pueden secuestrarlos sin más. Es ilegal. ¿Ilegal? Nolan finalmente se giró, con tono inexpresivo. Me atacaron. Gané. Ahora son míos. Botín de guerra. ¿Tienes algún problema con eso? Estaban siendo controlados. Argumentó ella alzando la voz. Dile eso a Stark, respondió Nolan con frialdad, asintiendo hacia Tony. Tony hizo una mueca y se quedó en silencio. Skye apretó los puños y le temblaban las manos. Levantó una mano para invocar sus poderes sísmicos, pero Steve Rogers la detuvo, con la mano en su muñeca. Fácil. Entonces Rogers dio un paso al frente. Nolan, ¿y si hacemos un trato? Nolan sonrió con suficiencia. Ahora hablas mi idioma. ¿Te gustan los intercambios, verdad? Dijo Rogers. Skye lo miró fijamente. Cap, ¿no podemos simplemente? ¿Tienes una idea mejor? Dijo en voz baja. Nolan rió entre dientes. Muy bien, capitán. ¿Qué ofrece a cambio de estas muestras vivas? ¿Qué quieres? Preguntó Steve. Antes de que Nolan pudiera responder, Tony intervino. Tecnología. Datos. Extremis, nanotecnología, lo que sea. Solo dime el precio. Eso sí que llamó la atención de Nolan. Observó a los inhumanos congelados. Bueno, parece que esta gente se ha vuelto mucho más valiosa. Entonces sonrió. Iba a diseccionarlos y destruirlos después de la investigación. Pero, quizás te llame cuando termine. Si queda algo. A su lado, Wanda, aún envuelta en energía escarlata, habló en voz baja. ¿No puedes simplemente, dejarlos ir? No eligieron esto. Nolan no respondió al principio. Luego la miró y dijo suavemente. No los mataré. Solo, estúdialos un poco. Wanda mordió el labio pero no dijo nada. Un portal se abrió detrás de ellos. Los agentes de Oscorp marcharon con trajes tácticos negros y precisión fría. Uno a uno, cargaron a los inhumanos congelados en la puerta brillante, desapareciendo en los laboratorios privados de Nolan. Justo antes de que el portal se cerrara, Nolan se giró y se dirigió a la finca de Malik. Momentos después, Maximus emergió de las ruinas arrastrando a un hombre con traje. Jefe, él es Gideon, dijo, arrojando al hombre aterrorizado a la grava. Nolan miró hacia abajo, a la cabeza ensangrentada y gimiente del círculo interno de la hidra. Entonces, ¿eres tú el que está husmeando en mis asuntos? Gideon Malik se estremeció. Por favor, Ibe me obligó. No quería ir en tu contra. Nolan se agachó. Ordenaste ataques con misiles contra Nueva York. Impulsaste la ley de registro de superhumanos. Jugaste a ser el rey en la oscuridad durante décadas. Él se puso de pie. Perdiste. Y todavía no entiendes lo que eso significa. Malik intentó una última súplica. Mátenme y las demás familias del círculo tomarán represalias. Quebrarán la economía. Millones de estadounidenses sufrirán. ¿Sí? Nolan arqueó una ceja. ¿Y? Se arrodilló. Un pulso de energía roja brilló en su palma. Veamos qué secretos escondes. Sus dedos tocaron la sien de Malik. La energía se apoderó de él. Revolvió sus recuerdos. Nombres. Números. Lugares. Entonces. Grieta. La cabeza de Malik explotó como un melón caído desde un tejado.
Nolan se quedó de pie junto al cuerpo, limpiando la sangre de su armadura. El círculo íntimo de Hydra, dijo, fue borrado del tablero. La mirada de Nolan se posó fríamente en Spence, la última heredera de la deshonrada familia Malik. Los recuerdos de Gene ya se lo habían dicho todo. Ella estaba destinada a liderar lo que quedaba de su legado. Spence se arrodilló en el suelo, rebosante de odio. El hombre que tenía ante ella había destruido a su familia, había asesinado a su padre y había destrozado todo lo que habían construido. Tienes dos opciones, dijo Nolan con voz tranquila pero firme. Una, tomar el control de lo que queda del sindicato Malik y servir a mis órdenes. 2, ver cómo tu linaje desaparece de la historia. Estás loco. Susurró. Nolan ladeó la cabeza, genuinamente curioso. Ive era más fuerte que tú y te sometiste. Yo soy más fuerte que Ive. ¿Por qué no puedes someterte a mí? Mataste a mi padre. Lo recuerdo, respondió Nolan con frialdad. Pero el apellido Malik aún tiene algunos vivos. Tu madre, tus primos, tus tías. ¿Tan seguro estás de que quieres arriesgarlos a todos por venganza? Spence se quedó paralizado, con el peso de esa amenaza apretándolo. Nolan no fanfarroneaba. Hasta el último Malik podría desaparecer si ella daba la respuesta equivocada. No. No debemos exterminar a la familia Malik. Gritó, desafiante. En ese momento, Tony Stark y los demás entraron. Lo habían oído todo. El Capitán América Steve Rogers dio un paso adelante con los ojos llenos de desaprobación. Basta, dijo. No eres juez, jurado y verdugo. Nolan se giró lentamente hacia él, imperturbable. Tienes 3 segundos. Vida, o muerte. Spence miró a los Vengadores reunidos, cada uno listo para actuar. Si se negaba ahora, sería aplastada. Si no por Nolan, entonces por ellos. Su juicio sobre Hydra y sus restos fue absoluto. Me someteré, dijo finalmente. Y con eso, se acabó. El imperio Malik, milenario, fue entregado. Ella se derrumbó, desprovista de todo. Rabia, fuerza y orgullo. Pero mientras vivió el linaje, también vivió el nombre. ¿De verdad la vas a dejar vivir? Gruñó Steve. Después de todo lo que ha hecho Hydra. Ella no tiene el control, dijo Nolan. La mayoría eran idiotas. Algunos ni siquiera sabían la magnitud de su participación. Dio un paso adelante. Su presencia era imponente. Los Vengadores retrocedieron instintivamente, no por miedo, sino por instinto. Su poder les dificultaba la respiración. ¿De verdad lo crees? Argumentó Steve. Lo sabían. Formaban parte de ello. Nolan suspiró y se frotó las sienes. El sindicato Malik es mi botín. Lo que haga con él no está en debate. No puedes simplemente. Antes de que Steve pudiera terminar, Wanda y Visión gritaron al unísono. Cuidado. Una onda expansiva estalló cuando Nolan se abalanzó hacia adelante. En un abrir y cerrar de ojos, Steve estaba en el aire, agarrado por el cuello, con los pies colgando, luchando por respirar. Nolan lo levantó sin esfuerzo. Los demás solo podían mirarlo fijamente. Ningún escudo, ningún entrenamiento, ningún suero de supersoldado podía igualar esta fuerza abrumadora. Podía aplastar al Capitán América como una lata de refresco. Y todos lo sabían. Se desenvainaron las armas. Ojo de Halcón preparó una flecha. Las manos de Quake temblaron con una energía creciente. La mochila propulsora de Halcón siseó, con las armas listas. Un tenso enfrentamiento. Nolan, no. Gritó Tony. Matar a Cap destruiría todo lo que hemos construido. La expresión de Nolan permaneció inalterada. Podría acabar con todos ustedes en un instante. Ahora, ¿alguien más quiere discutir? Arrojó a Steve a un lado como si fuera un peso muerto. Los Vengadores observaban en un silencio sombrío. Nolan no mataba por ira, sino como palanca. Su poder no era un espectáculo. Era una advertencia. ¿Y bien? Preguntó de nuevo, observándolos. ¿Alguien más? Tony, pensando con rapidez, intervino. Creo que una vez que el sindicato Malik esté bajo el control de Nolan, servirá al bien común. Miró a Steve, que ahora tosía en el suelo. De entre todas las personas a las que desafiar, ¿por qué a él? A través de su auricular se escuchó la voz de Fury. Retírate. En serio. Te matará. Este tipo no se rige por nuestras reglas. Solo es leal a la lógica. No hay brújula moral, solo resultados.
A Nolan no le importaba el bien ni el mal. Le importaban el progreso, la supervivencia y los resultados. Eso lo hacía peligroso. Pero también necesario. En ese momento, se abrió un portal brillante. El barón Mordo dio un paso adelante. Ha habido una brecha. Entidades dimensionales. Necesitamos su ayuda. ¿Qué reino? Preguntó Nolan. La frontera del infierno. Nolan entrecerró los ojos. Ese nombre le sonaba. Voy. Se volvió hacia Max. Mantén este lugar bajo control. Que Norman envíe apoyo. Sí, señor. Entonces Nolan miró a Wanda. ¿Vienes conmigo? Dudó, sintiendo la culpa retorciéndose en sus entrañas. Le había advertido a Steve que quizá debería haber apoyado a Nolan. Pero cuando él la llamó, ella no dudó más. Sí, dijo ella rápidamente, corriendo a su lado. Mordo frunció el ceño. ¿Esta es una misión para Kamartaj? Tiene la bendición del hechicero supremo, interrumpió Nolan. Mordo hizo una pausa. Luego asintió. Muy bien. Juntos, Nolan y Wanda entraron al portal. El infierno estaba llamando. Así que esta es la frontera del infierno. Nolan cruzó el portal dorado y quedó inmediatamente impresionado por el cambio de atmósfera. El cielo era un crepúsculo opresivo, bañado solo por dos tonos: rojo sangre y negro intenso. El azufre flotaba denso en el aire. Fuego del infierno clásico. Mordo caminaba a su lado con tono sombrío. Esta es una de las subcapas de la dimensión infernal más cercanas al reino principal de la Tierra. Es la puerta de entrada más común para las criaturas infernales que buscan invadirla. Wanda se quedó paralizada, asimilándolo todo. Esta no era una misión más. Estaba en una dimensión completamente diferente. Un infierno, en el sentido más estricto. Recordó lo que Nolan le había dicho durante su entrenamiento. Que la magia en el universo Marvel no surge de la nada. Todo el verdadero poder proviene de fuentes dimensionales. Incluida la magia del caos. Sus propios poderes estaban íntimamente conectados a una entidad cósmica, Stone. No importaba si quería manipularla o si tenía otros planes. Ella dominaría sus dones sin importar el costo. Necesitaba ese poder, para salvar a su hermano. Pedro. El anciano le dijo una vez que su alma podría estar atrapada en el inframundo. Cuando Wanda le preguntó a Nolan dónde estaba, él solo rió entre dientes y dijo: ni siquiera Thor lograría volver con vida de allí. Porque no era solo el más allá, estaba gobernado por Hela, la diosa de la muerte y la mayor de los hijos de Odín. Pero Nolan también le dijo algo más. Si te vuelves lo suficientemente fuerte, ni siquiera Hela podrá detenerte. Nolan examinó el campo de batalla. Los defensores místicos de Kamartaj ya estaban enfrascados en un combate con entidades demoníacas. Su deber era proteger la Tierra del exterior. La Tierra, después de todo, era especial. Demasiado especial. Todas las potencias dimensionales, sobre todo las infernales, querían un pedazo de ella. Demonios como Mefisto y Lucifer no eran los únicos que lo tenían en la mira. Incluso amenazas menos conocidas, como las bestias del infierno, querían entrar. Por eso la Orden Mística tuvo que actuar. Aún así, la atención de Nolan no estaba en la batalla. Su mirada se fijó en una figura solitaria sentada en un trono de obsidiana y llamas. Una mujer rubia de brillantes ojos azules. De aspecto humano. Rodeado de imponentes engendros del infierno. Esa es la que está detrás de la última brecha, murmuró Mordo. La gobernante de las tierras fronterizas. La reina de este reino. Nolan frunció el ceño. El nombre le sonaba. Entre los místicos y mutantes de la Tierra, se sabía que algunos tenían conexiones con las dimensiones demoníacas. Wanda, Emma Frost, y otra más. Un mutante que se había convertido en algo más. Iliana Rasputina. Nombre en clave. Magic. Malditos místicos, dijo de repente, y su voz resonó por la llanura abrasada. Nací en la Tierra. Solo quiero volver a casa. Fijó la mirada en Nolan. ¿Así que eres el supuesto hechicero supremo? ¿El que se interpone en mi camino? Antes de que pudiera responder, el poder de Magic hizo surgir oscuros zarcillos de magia corrupta que se enroscaron a su alrededor, formando círculos llameantes en el aire. Una tormenta de meteoritos negros cayó sobre él como un juicio. El infierno tenía sus propias reglas. Y aquí, su camino era atacar primero. Pero Nolan ni siquiera se inmutó.
Él exhaló. Una ola de viento glacial brotó de su boca, chocando con su descarga infernal en el aire. El fuego se encontró con el hielo, el caos y la precisión. La explosión iluminó la dimensión como un segundo sol. Wanda. Mordó. Ayuden a los demás, dijo Nolan con calma. Yo me encargaré de la reina. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la vista. Detenedlo. Gritó Magic. Las criaturas que la rodeaban eran demonios, bestias de fuego, horrores con forma de pesadilla. Un enorme demonio de fuego rugió, blandiendo fuego infernal puro, una llama mucho más letal que cualquier otra encontrada en la Tierra. Pero Nolan no disminuyó la velocidad. Vestido con una armadura arcana, atravesó el infierno, imperturbable. Atacó con el puño. Auge. El demonio explotó como un volcán en colapso y fragmentos fundidos volaron en todas direcciones. En el infierno, los demonios solo mueren verdaderamente si sus almas son destruidas. Eso fue exactamente lo que pasó después. Una onda de choque espectral surgió de la palma de Nolan y golpeó el alma del demonio, destrozándola por completo. Nolan era un maestro del espacio dimensional y la magia del alma. Ni siquiera los hechizos de duplicación de Caecilius le servían de nada. Podía destrozar ilusiones anclándose al alma de un objetivo. Así que aniquilar a un engendro infernal menor. ¡Qué juego de niños! Uno por uno, los guardias de Magic cayeron. Se levantó con los ojos abiertos. ¿Sabes quién soy? Eres Iliana Rasputina. Magic. Hermana de Coloso. Una mutante con una rara afinidad mágica. ¿Conoces a mi hermano? Preguntó atónita. Sí. Esta dimensión, este retorcido punto intermedio entre la tierra y el infierno, era habitable, pero no indefinidamente. Cuanto más tiempo permanecían los humanos, mayor era el riesgo de que se corrompieran y se convirtieran en demonios. Entonces, ¿por qué me impides regresar a la tierra? Gruñó, entre furia y confusión. Nolan flotaba frente a ella, tranquilo e imperturbable. Camartage existe para detener las amenazas dimensionales. Y tú, Iliana, apestas a fuego infernal y magia oscura. ¿Crees que podemos dejar que eso regrese sin control? La magia de Magic era realmente aterradora. En tan solo unos años, había ascendido de estudiante a soberana de una dimensión infernal. En Marvel, los genios no seguían reglas, ni en la ciencia ni en la hechicería. Y una de las peores infractoras fue Iliana Rasputina. Magic entrecerró los ojos. Cualquiera que se interpusiera en su camino de regreso a la Tierra, era su enemigo. Después de derrotar a Velasco y reclamar el dominio sobre la frontera del infierno, pasó años dominando lo arcano y recorriendo caminos dimensionales en busca de las coordenadas de la Tierra. Incluso con sus habilidades de teletransportación, el tiempo había distorsionado las cosas. Su conexión con la Tierra se había desvanecido hacía tiempo. Ya no era como antes, cuando no podía pensar en casa y llegar. Eso solía asustarla. Antes de entender la magia. Ahora lo sabía. Su poder mutante no le había fallado. La deriva de coordenadas de la Tierra era un fenómeno conocido en todas las dimensiones. Por eso, regresar a cualquier reino primordial requería una calibración mágica precisa. Finalmente lo había encontrado. La señal de la Tierra. Y en cuanto abrió la puerta, llegaron los defensores de Camartage. Acusándola. Atacándola. Negándose siquiera a preguntar por qué. Entonces, ¿hay toda una orden en la Tierra dedicada a bloquear los viajes dimensionales? Magic se burló. Con razón Velasco siempre regresaba de la Tierra hecho trizas y quemado. Esta gente era la razón. Nací en la Tierra, dijo con frialdad. Soy humana. Mordo dio un paso al frente con la mirada fija. Puede que alguna vez hayas sido humano. Pero mírate ahora, tu aura irradia fuego infernal y magia negra. El reino que gobernabas te ha transformado. Él no solo era hostil. Estaba dispuesto a atacar. Mordo odiaba la magia oscura. Para él, cada uno de sus portadores era una amenaza para la Tierra. Todos ellos lo conducían a Dormammu. Para él, la magia oscura no solo era peligrosa, sino también traición. Necesito magia para volver a casa, espetó Magic. ¿Qué esperas que haga con buenas intenciones? Señaló a Wanda con la barbilla. Esa también usa magia oscura. Eso es magia del caos. Es diferente, dijo Nolan en voz baja. Mordo frunció el ceño. Si es tu aliada, debiste haberla guiado hacia la luz.
Ese es tu deber como hechicero supremo. Nolan lo miró fijamente. Hablaremos de mis deberes más tarde. Ya se daba cuenta de que la perspectiva de Mordo se estaba volviendo demasiado rígida. Binaria. Peligrosa. Yo no elegí la oscuridad, dijo Magic, con una energía mágica que la envolvía. Velasco me secuestró cuando era niña. Me enseñó solo lo que sabía. Magia negra y fuego infernal. Ella no lo había deseado. Pero era todo lo que tenía. Y se había vuelto fuerte. Velasco nunca la había visto como una estudiante, solo como un instrumento. Un medio para amplificar su propio poder. Y cuando ella lo superó, lo aplastó y tomó su trono. Pero las tierras fronterizas no eran un dominio real. Este reino era una broma para demonios mayores, demasiado cercanos a la tierra para prosperar plenamente, demasiado débiles para reclamarlos como hogar. Los demonios poderosos lo evitaron. Los demonios menores no pudieron contenerlo. Gobernar aquí. Era como gobernar un puente roto. Tú. Magic fulminó con la mirada a Mordo. Tú eres quien siempre me impide el paso. Solo me queda un familiar, mi hermano. ¿Y me impedirías volver a verlo? Así es, dijo Mordo rotundamente, conjurando anillos dorados de energía. Basta. Nolan levantó una mano. Mordo. Ahora soy el guardián del santuario, ¿recuerdas? Mordo se quedó paralizado. Su creencia en la jerarquía era absoluta, incluso su fanatismo se doblegaba ante la estructura. Según las reglas de la orden, no podemos permitirle entrar en el reino de la tierra, murmuró Mordo. La mirada de Magic se agudizó. Entonces no eres diferente de los demonios. Pero, intervino Nolan, puedo hacer arreglos para que Coloso te visite. Ella parpadeó. Eso la tomó por sorpresa. Y además, añadió Nolan entrecerrando los ojos, ¿crees que podrías vencernos si lo intentaras? La verdad era que Nolan podía con ella. Pero Mordo. Ese hombre era un problema. El legado de la ancestral era complejo. Won y Mordo eran ahora las figuras principales de Camartag, pero solo Won comprendía la carga que soportaba. El coste de su largo reinado y el uso de la magia oscura para proteger la tierra. ¿Mordo? No tenía ni idea. Él no sabía que ella había entrado en el reino de Dormammu solo para contener la marea. No sabía que incluso Visanti podría haber hecho la vista gorda porque el poder, cuando se ejerce en defensa de la tierra, tiene sus concesiones. Para seres como ellos, los resultados superaban a los ideales. Ellos sabían la verdad. El poder no tiene moralidad. Solo tiene dirección. Los fuertes no se obsesionaron con la luz ni la oscuridad. Aprendieron a mantener el equilibrio. Aprendieron a utilizar las herramientas del enemigo sin convertirse en ellos. ¿Y Nolan? Se estaba volviendo muy bueno en eso. Cuando Nolan le dijo directamente que no tenía ninguna oportunidad contra ellos, Magic no discutió. Porque era verdad. Ella ya había sentido la abrumadora presión mágica que irradiaba él y vio de primera mano cómo Nolan había destrozado a sus secuaces no solo físicamente, sino a nivel del alma. Ni siquiera su as bajo la manga, la espada del alma, le bastó. Él era su igual en hechicería y la superaba con creces en todo lo demás. Peor aún, Mordo era apenas un poco más débil que ella. Y Wanda, en algún lugar bajo tierra, destrozaba criaturas infernales como una diosa vengativa. Magic no era estúpida. Ya había superado a Velasco, heredado toda la magia oscura que éste podía ofrecer, incluyendo la propia espada del alma, un hechizo que él nunca dominó. Pero ese era el problema. Ella había aprendido todo lo que él sabía. Y sin nuevos conocimientos, sin nuevas estructuras ni orientación, se topó con un muro. La magia no se trataba de poder, se trataba de comprensión. No se podían inventar hechizos sin una base sólida. Igual que no se podía construir una bomba nuclear sin saber física. Si Nolan se hubiera negado a dejarla ver a su hermano, habría luchado hasta la muerte. Piotr Coloso era su única familia. Pero Nolan había ofrecido un punto medio. Entonces ella preguntó. ¿Qué deseas? La voz de Nolan era fría. Primero, que tus fuerzas se retiren. Segundo, necesito una gota de tu sangre. La expresión de Magic se ensombreció. ¿Detener la pelea? Bien. Levantó una mano y emitió una señal arcana. Los engendros del infierno, una vez enzarzados en combate con los defensores de Camartag, se retiraron. Pero la segunda exigencia.
¿Por qué necesitas mi sangre? Preguntó con sospecha. La expresión de Mordó se tornó tormentosa. Sabía que la fascinación de Nolan por ciertos estudios mágicos era demasiado heterodoxa, demasiado peligrosa. ¿Y comerciar con un hechicero oscuro? Inconcebible. Para investigación, respondió Nolan. Quiero estudiar la mutación espacial que vincula tu alma con tu teletransportación. Creo que puede acelerar mi comprensión del movimiento interdimensional. Mordó dio un paso al frente, indignado. Eres el hechicero supremo. ¿Deberías estar desalentando esto? Nolan lo interrumpió. ¿Eres el hechicero supremo o lo soy yo? ¿Quieres impugnarlo? Siéntete libre de desafiar a Wong. Eso lo hizo callar. El poder y la autoridad de Wong eran de otro nivel. Incluso tras la muerte del anciano, Mordó sabía cuál era su postura. Y Nolan era un tipo de supremo completamente diferente. No sigue las viejas reglas, pensó Mordó. Tendré que corregirle la moral yo mismo. Magik miró a Nolan, evaluando. Está bien. Tráeme a mi hermano. Te daré lo que quieres. Acordado. Nolan agitó la mano, conjurando un portal dorado. Este brilló, revelando el horizonte de la ciudad de Nueva York. Volveré en breve. Él pasó a través. El otro lado del portal se abrió a la finca Malik, ahora repleta de equipos de limpieza de Oscorp, que rápidamente neutralizaban y reutilizaban lo que quedaba de la familia una vez temida. Jefe. Saludó un agente de campo a Nolan al ver el portal. La limpieza avanza según lo ordenado. ¿Dónde está Stark? Preguntó Nolan. Se fue hace unos minutos. Nolan suspiró. No había memorizado la ubicación exacta de la mansión décimo. Rastrear a Coloso manualmente sería una pérdida de tiempo. Mejor ir directo a la fuente. Se disparó hacia el cielo directamente hacia la torre Stark. Mientras tanto, Tony acababa de regresar a su oficina, todavía procesando la confrontación anterior. Señor Stark, intervino Friday. Tenemos un mensaje entrante. Extremadamente rápido. Es él. ¿Ya? Murmuró Tony. ¿Dónde está? Justo afuera de la ventana. Tony se giró y allí estaba Nolan, flotando tranquilamente en el aire, con los brazos cruzados y mirando hacia adentro. Tony presionó un botón. La ventana reforzada se abrió. Nolan entró. No esperaba que el nuevo Superman de la Tierra apareciera por el tragaluz, bromeó Tony. Nolan ignoró el sarcasmo. ¿Dónde está la mansión décimo? Tony parpadeó. ¿Por qué? ¿Desde cuándo te importan los mutantes? Encontré a la hermana de Coloso. ¿Quiere verlo? Tony se recostó, con una expresión que cambió. ¿Por qué no la traes aquí? No puede venir a la Tierra. Todavía no. Está atada a la dimensión infernal. Y es una hechicera oscura. Claro que sí. Tony suspiró. Esto va a ser cosa de Charles. Se acercó a su escritorio y pulsó algunas teclas. Un segundo después, Nolan lo sintió. Contacto telepático. La voz de Charles Xavier resonó en su mente. Nolan. Lo he oído. Te envío las coordenadas ahora. Momentos después, un marcador brillante apareció frente a los ojos de Nolan. Entendido, dijo Nolan. Gracias. Se giró para marcharse. Espera, gritó Tony. Quiero hablar contigo. Sobre los Illuminati. Nolan miró hacia atrás. Podemos hablar. En unos días. Ven a buscarme. Y dicho esto, se lanzó al cielo, desapareciendo con un trueno. Tony se quedó en silencio, mirando cómo las nubes se asentaban. Así que todavía estaba dispuesto a hablar. Eso fue suficiente. Si Nolan pudiera ser convencido de unirse a los Illuminati, entonces tal vez la Tierra tendría una oportunidad de luchar contra lo que se avecinaba. Escuela Xavier para jóvenes superdotados. Piotr Rasputin Colossus acababa de terminar una sesión de entrenamiento de combate con un grupo de nuevos reclutas mutantes cuando la invocación telepática del profesor Xavier resonó en su mente. ¿Profesor? Preguntó Piotr al entrar al edificio principal. Alguien viene, respondió Charles, sentado en su silla de ruedas, masajeándose las sienes. Tú y Aurora deberían recibirlo. ¿Quién es? Piotr frunció el ceño. El que llaman, Superman. Coloso se puso rígido. La última vez que se topó con Nolan, ese puñetazo le dejó un recuerdo imborrable, tan vívido que lo atormentó en sueños. Nolan no solo lo había superado.
Había hecho que Piotr sintiera un dolor que jamás había experimentado. Piel de metal o no, ese golpe había agrietado algo más profundo. Pero Piotr sintió. Entendido. ¿Tengo que hacer algo? No respondió Charles en voz baja. De hecho, vino a verte. Yo. Piotr parpadeó. ¿Por qué? Lo entenderás pronto, dijo Charles, sin dar más detalles. Afuera, en el césped de la academia, Storm, Ororo Munroe, acababa de terminar una clase de control de precisión para los estudiantes. El mensaje de Charles la golpeó a media frase y frunció el ceño. Nolan. Otra vez. Había visto su meteórico ascenso. Cada vez que se cruzaban, su poder crecía exponencialmente. Al principio, sospechó que era un mutante, un imitador, quizás, como Rogue. Pero no, Charles le había dicho la verdad. Nolan no era un mutante. Era un científico. Uno que había descompuesto genes extraordinarios y los había reconstruido. Incluso el programa Centinela, temido entre los mutantes, se había inspirado en sus teorías. Ahora, Mystique vivía con un arrepentimiento diario, sabiendo que sus habilidades habían ayudado a diseñar las máquinas que cazaban a su especie. Ororo miró a los jóvenes estudiantes. No confiaba en Nolan. Y definitivamente no quería que se acercara a ellos. Todos adentro. Que nadie salga hasta nuevo aviso, ordenó con firmeza. Y añadió. Sobre todo tú, Rogue. No creas nada de lo que digan. Nolan tenía una reputación. Los centinelas se habían vuelto más discretos últimamente, sobre todo gracias a las medidas enérgicas de Oscorp contra las actividades no autorizadas. Pero por si acaso, Ororo no quería correr ningún riesgo. Entonces su voz resonó desde arriba. Ororo. Ha pasado tiempo. Todos se quedaron congelados y miraron hacia el cielo. Nolan flotaba en el aire, descendiendo casualmente como si la gravedad apenas se aplicara sobre él. Nos vimos hace poco, respondió Ororo, caminando hacia adelante y protegiendo a los estudiantes. Estaba siendo educado. ¿No es así como se saludan los estadounidenses? Quizás nos has entendido mal, dijo ella con frialdad. Si vine sin avisar, me disculpo. Detrás de ella, el resto de los X-Men se reunieron. Logan, Bobby, Emma Frost, Juggernaut e incluso Eric, Magneto, todos tensos, listos. Tranquilo. No estoy aquí para pelear, dijo Nolan, mirando a su alrededor. Hoy, estoy aquí por alguien. Eso les hizo reflexionar. ¿Oms? La voz de Eric era como un cuchillo. Sus poderes habían regresado casi por completo y, combinados con estudios recientes sobre guerra electromagnética, se sentía más agudo y peligroso que nunca. Coloso, dijo Nolan claramente. Piotr dio un paso adelante. Yo. ¿Qué quieres de mí? Se trata de tu hermana. Ella me pidió que te llevara con ella. Piotr se quedó congelado. ¿Sabes dónde está Illyana? Comenzó a caminar hacia Nolan instintivamente, pero Logan lo agarró del brazo. No te lo creas. Ni siquiera Charles la encontró, gruñó Logan. Su mutación había estado fallando desde que Nolan se involucró. A veces, cuando se enojaba, su cuerpo se transformaba parcialmente en más lagarto que humano. La mirada de Nolan se movió tranquilamente hacia Logan. No está en la Tierra, dijo. Está en un bolsillo dimensional en la frontera del infierno. Antes de que pudieran preguntar más, Nolan levantó una mano. Un portal dorado se abrió a su lado. A través de él estaban Mordo, Wanda y Griega. Y Diana. Magia. Ella miró con los ojos muy abiertos a través del portal cuando apareció la alta figura de Piotr. La conexión fue instantánea. La sangre llamó a la sangre. Piotr. Susurró ella aturdida. Y Diana, dijo con voz ahogada. ¿De verdad eres tú? Ella dio un paso adelante instintivamente, pero antes de que pudiera pasar, Nolan chasqueó los dedos. El portal desapareció. No. El grito de Piotr resonó por el césped. Su piel metálica se encendió al instante al transformarse en su armadura. Cargó contra Nolan, rugiendo. Devuélveme a mi hermana. Pero se estrelló contra una pared invisible, una barrera invisible que lo retuvo a mitad de la embestida. El resto de los mutantes se prepararon para la batalla. Antes de que se desatase ningún poder, una voz suave y autoritaria recorrió el aire. Tranquilos. La tensión desapareció del aire como la niebla bajo la luz del sol.
Una energía extraña y pacífica se apoderó de ellos, como si la fuerza que había hablado no solo fuera fuerte, sino también antigua. Nolan arqueó una ceja y miró a Charles Xavier. Me alegra ver que estás bien. Transferir tu conciencia al cuerpo de tu gemelo funcionó mejor de lo que esperaba. Charles dio una leve sonrisa pero permaneció en silencio. ¿Era Iliana la que acabo de ver? Preguntó finalmente. Nolan asintió. Ahora se llama Magic. O, más formalmente, la reina de las tierras fronterizas. Hicimos un trato. Traje a Piotr a verla. ¿Por qué no la traen de vuelta? Preguntó Logan rotundamente. Porque según la ley mágica, no puede regresar a la Tierra, dijo Nolan simplemente. Ahora está clasificada como hechicera oscura. ¿Ley mágica? Ororo frunció el ceño. La ley de Kamartaj, aclaró Nolan. Protegemos la Tierra de las amenazas dimensionales. Eso significa que nosotros marcamos las reglas en lo que respecta a la magia interdimensional. No estaba fingiendo. La autoridad del hechicero supremo no era teórica. Había sido tallada con sangre y tiempo, forjada por generaciones de maestros que defendían la tierra de horrores invisibles. Y ahora, Nolan llevaba ese manto. ¿Desde cuándo los brujos pueden hacer política internacional? Murmuró Bobby. Antes de que Nolan pudiera responder, la voz de Charles resonó telepáticamente en el grupo. Déjalo pasar. No está fanfarroneando. Como miembro de los Illuminati, Charles tenía acceso a los archivos de Stark, a la inteligencia de Shield Y, a la participación de Nolan con la infraestructura mágica de la Tierra. Sabía que el subsuelo místico era real. Ya lo había buscado antes y había fracasado. Ahora sabía por qué. Nolan era su punta de lanza. ¿Necesitas algo de nosotros? Preguntó Charles. No, respondió Nolan. Magic ya pagó su precio. Mi parte fue simplemente traer a Coloso. Entonces y gracias, dijo Charles, aunque estaba sorprendido. Nolan percibió el pensamiento tácito y respondió con naturalidad. Soy despiadado cuando es necesario. Pero si digo que haré algo, lo hago. Y no juego a dos bandas. Eso es de cobardes. Piotr respiró hondo, aún abrumado. Nolan abrió otro portal. Ve, dijo. Coloso entró y allí estaba ella. Iliana Rasputin. Ella corrió hacia adelante, y en el momento en que sus miradas se cruzaron, ambos lo supieron. Sangre llamaba a sangre. Hermano a hermano. Piotr. Jadeó. Iliana, dijo con voz ahogada. La abrazó con fuerza, y las lágrimas le caían a raudales. Después de todos estos años, por fin te encontré. Iliana sonrió a través de sus propias lágrimas, abrazando a su hermano como si fuera a desaparecer nuevamente. Desde un lado, Mordo observaba en silencio, dividido. Antes, había oído a Iliana hablando con Wanda. Ella no había elegido las artes oscuras. La habían forzado, esclavizado y manipulado. Aprender magia había sido la única forma de sobrevivir. ¿Podría perdonar eso? ¿Podría haber contexto en la corrupción? La fe de Mordo siempre había sido binaria. La luz era buena. La oscuridad era mala. Pero quizá, no todos tenían el lujo de elegir. Nolan se volvió hacia él. Aunque protegido por barreras místicas, Mordo sintió que la conciencia de Nolan rozaba sus pensamientos. Había percibido la lucha interna. Nolan no dijo nada. Pero el mensaje fue claro. No dejes que la ideología te ciegue. No todos los pecadores pidieron serlo. Al propio Nolan nunca le importó la pureza moral. Juzgaba la intención por cómo una persona ejercía el poder, no por su procedencia. La magia oscura era una herramienta. Como un bisturí o una espada. Peligrosa, sí, pero no inherentemente malvada. Por eso había hecho el trato. No le importaba redimir a Magic. Ella no era su enemiga. A menos que se convirtiera en una. De acuerdo, interrumpió Nolan, poniendo fin a la emotiva reunión. El trato está cerrado. Entregué a tu hermano. Los ojos de Iliana lo miraron con recelo. ¿Qué haría con su sangre? Conocía los riesgos. Ningún mago entregaba su esencia personal a la ligera. La sangre, el cabello y los huesos eran herramientas en maldiciones y rituales. Pero si Nolan hubiera querido hacerle daño, no necesitaría tanto teatro. Ella suspiró y chasqueó los dedos. Una gota de sangre flotó hacia él. La armadura de Nolan se abrió ligeramente y la selló en un contenedor esterilizado. Se volvió hacia Piotr. Una última pregunta.
¿Te quedas aquí, o con ella? Piotr vaciló. Acababa de reunirse con su hermana, pero los X-Men lo necesitaban. Los mutantes estaban en guerra y la escuela era vulnerable. ¿Por qué no puede volver conmigo? Preguntó. Ororo dio un paso adelante con voz fría. Sí. ¿Por qué no puede? Es una hechicera oscura, repitió Nolan. No lo voy a repetir una vez más. Charles intervino de nuevo. ¿No puede haber una excepción? Las reglas son las reglas, dijo Nolan. Luego sonrió. A menos, claro, que prefieras desafiarme. Se hizo el silencio. Sus palabras no fueron agresivas, pero sí contundentes. Si insistían, sería la guerra. Y en la guerra, no había bandos iguales. Había ganadores y perdedores. Si quieres pelear, dijo Nolan con serenidad, y pierdes, ya no puedes negociar. Te conquistan. Y no creo que te guste cómo se ve eso. Charles exhaló profundamente. No queremos eso. Bien. Justo cuando el poder de Eric cobró vida, Charles extendió la mano y agarró su brazo telepáticamente, instándolo a moderarse. No, susurró Charles. Todavía no. Los ojos de Nolan no se apartaron de Colossus. Tienes 3 segundos, dijo con voz monótona. Decide si te quedas, o te vas. No le importaban las reuniones familiares. No cuando la ley de Camartage estaba en juego. Los sentimientos no significaban nada si ponía en riesgo la estabilidad de la Tierra. Coloso se quedó congelado, dividido entre la hermana que acababa de recuperar y la causa que había jurado proteger. 3, 2, hermano, la voz de Iliana tembló, con un poder que la envolvía. No puedes quedarte aquí. Regresa. Encontraremos otra manera. Sus lágrimas se mezclaron con magia. Con un doloroso empujón, envió a Piotr de vuelta a través del portal, sollozando. Por favor. No. No. Rugió Piotr, luchando contra su hechizo, pero no pudo dominarlo. La puerta brilló y desapareció. En el césped de la mansión 10, Coloso cayó de rodillas, con los ojos enrojecidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Miró a Nolan con dolor y furia en igual medida. Y Nolan, apenas parpadeó. ¿Por qué? Gritó Piotr de nuevo y luego espetó. Su cuerpo se metalizó con un rugido, embistiendo contra Nolan como un tren de carga. Devuélvanme a mi hermana. Nolan ni siquiera se inmutó. Estás siendo un estúpido. Cálmate. Levantó una mano. Un portal dorado se materializó a plena carga al otro lado, el lago central de la mansión. Coloso se precipitó hacia él. En ese mismo momento, un destello de luz violeta atravesó el cielo. Parpadear. El teletransportador mutante lanzó un pequeño dispositivo al aire, creando una puerta espacial que redirigió la trayectoria de Colossus no hacia el lago, sino directamente a la espalda de Nolan. Cuidado. Gritó Wanda. Pero Nolan ya lo había presentido. Él dejó que eso sucediera. Auge. El impulso redirigido le dio de lleno en la espalda, pero no hizo nada. Nolan apenas se giró. ¿Quieres pelear? Dijo fríamente. Atrapó el puño de Coloso con una mano, sus dedos se clavaron en la piel metálica como cuchillos. Coloso gritó de dolor. Incluso con su armadura, Piotr no era rival. La fuerza de Nolan no solo rivalizaba con la suya, sino que la superaba. Suéltalo. Gruñó Logan, desenvainando las garras con un sneak. Se abalanzó hacia adelante. Ustedes nunca aprenden. Nolan levantó a Coloso como un muñeco de trapo y lo estrelló contra el suelo, una vez, 2 veces, otra vez, cada golpe dejando cráteres en la tierra. Las grietas se extendieron por el césped de la mansión 10. Suéltalo. Rugió Logan, saltando con las garras afuera. Movimiento equivocado. Nolan lanzó a Coloso hacia Logan como si fuera una roca. Logan se retorció en el aire, pero no lo suficientemente rápido. Auge. Los dos chocaron en el aire y salieron volando en direcciones opuestas. Atraparlo. Gritó Bobby. Se deslizó sobre un rastro de hielo, con los brazos en alto mientras la energía helada se acumulaba formando una barrera sólida. Roto. Nolan irrumpió como una bala de cañón, lanzando a Bobby a un lado. Su grito se perdió en el viento. Magneto dio un paso adelante con las manos en alto. Metales del área circundante se dirigieron hacia él. Armas, cables y piezas de autos, todo fusionándose en torretas improvisadas. Las balas se dirigieron hacia Nolan en una ráfaga coordinada.
Nolan no lo esquivó. Las balas iluminaron su armadura como fuegos artificiales. Ni un rasguño. Luego vino la onda psíquica. Emma Frost se irguió, con los ojos brillando con fuego telepático. Su ataque azotó la mente de Nolan como una tormenta. Nada. Sus defensas mentales endurecidas por Visanti y puestas a prueba contra los secuaces de Dormammu lo ignoraron. Nolan marchó hacia adelante. ¿Por qué insistís en convertir una advertencia en una guerra? A continuación vino Juggernaut, el suelo temblaba con cada paso. Pero antes de que pudiera conectar, Nolan se acercó, tomó su brazo a mitad del movimiento y lo aplastó, doblándolo con una fuerza sobrenatural. La sangre salpicó la hierba. Eres fuerte, murmuró Nolan. Pero tu poder viene de otro reino. Ni siquiera estás usando tu propia fuerza. Aplastó a Juggernaut contra el suelo y no se detuvo allí. ¡Bum! ¡Bum! Levantó a Juggernaut en una mano y a Colossus en la otra, dos arietes vivientes, y los arrojó contra Logan y Bobby mientras cargaban nuevamente. El impacto fue como el impacto de un meteorito. ¡Basta! Gritó Wanda. Pero Nolan se volvió hacia ella con calma. Atrás. Es su rabieta. Les di una opción. Eligieron la equivocada. Ororo, observando desde un costado, apretó los puños. El viento aullaba a su alrededor, amenazando con una tormenta. No, dijo Charles telepáticamente. Tiene razón. Fue nuestro error. ¿Terminaste? Preguntó Nolan, de pie en medio del campo lleno de cráteres, sosteniendo en sus brazos a dos de los mutantes más fuertes como si fueran herramientas rotas. Nadie respondió. Entonces. Ruido sordo. Logan se desplomó, gimiendo. Nolan dejó caer tanto Colossus como Juggernaut con un suspiro de disgusto. Dejas que la emoción dicte tu fuerza. Por eso pierdes. Miró a su alrededor a los X-Men caídos. Luego a Charles. Te lo advertí. Pero a veces, la gente solo aprende a través del dolor. Nolan se quedó solo en medio de los escombros. Grietas se abrieron en el suelo de la mansión décimo, y el humo se alzaba en espirales desde la tierra quemada. Guerreros mutantes de élite, veteranos X-Men, yacían dispersos y rugiendo por el campo de batalla. Demasiado débil, murmuró Nolan, mirando a Emma Frost. Después de todos estos años, y aún no has superado el umbral mental de la Tierra. Charles realmente está cargando con este equipo. A pesar de su apariencia juvenil, Emma era mayor incluso que Javier. Su mutación había congelado su apariencia en el tiempo, pero no su progreso, al parecer. Potencial desperdiciado, añadió Nolan. 2 genes X, y aún no comprendes la magnitud de lo que eres. Solo eres otro recurso infrautilizado. Con un gruñido, arrojó a Coloso y Juggernaut como bolas de demolición gemelas a Magneto. El acero se alzó desde la tierra en respuesta a la firma de Eric. Sonido metálico. Los dos cuerpos se estrellaron contra las barricadas de acero formadas a toda prisa, cuyos escudos se forjaron con los escombros circundantes. El control de Eric era preciso e instintivo. Pero no fue suficiente. Nolan atravesó la barrera de un solo golpe. Avanzó entre el humo y la metralla hacia los últimos defensores. ¡Basta! Rugió Storm. Desató un huracán de relámpagos que se abría paso entre nubes negras, y un ciclón rugió en el campo de batalla. El polvo se arremolinó en un frente tormentoso, arrancando pedazos de tierra. Pero Nolan avanzó, impasible. Un relámpago crepitó sobre su piel y se apagó. Él era el ancla de la tormenta. Inmóvil. Irrompible. Sus botas blindadas resonaban en el suelo como un tambor de guerra, y cada paso golpeaba los corazones de los que aún seguían en pie. ¿Crees que puedes controlar mi traje? Dijo con calma, volviéndose hacia Eric. Desmagnetización interna rápida. Además, yo mismo controlo el electromagnetismo. No eres una amenaza, Magneto. Eres una reliquia. El suelo volvió a temblar. Un portal de teletransportación violeta se abrió tras Nolan, pero fue cancelado al instante por un anillo de luz dorada. Los dos portales se derrumbaron uno sobre el otro. Inteligente. Pero torpe, dijo Nolan, volviéndose hacia Blink. Usas tu poder como un niño jugando con tijeras. Blink se congeló el tiempo justo para que una oleada de perturbación mental se extendiera desde la palma de Nolan. Un destello pálido la impactó, y se quedó rígida, caminando aturdida hacia él. Maldito seas.
La voz de Eric se quebró de rabia mientras miles de fragmentos de metal gritaban hacia Nolan en una tormenta mortal. Nolan no se movió. Simplemente rebotaron en su traje y los fragmentos se dispersaron como confeti en un desfile. Se volvió hacia Emma Frost. «¿Vienes conmigo?». Una atadura de energía dorada se desprendió y la ató en el aire. Su cuerpo adoptó la forma de diamante al instante, pero ni siquiera eso pudo detener la atadura. Charles reaccionó. Su mente arremetió como un maremoto, un ataque psíquico de plena fuerza que podría haber destrozado a la mayoría de los hechiceros. Nolan se tambaleó ligeramente. Impresionante, admitió, frotándose la sien. Sigue siendo el más fuerte de todos. No dejaré que te la lleves, gruñó Javier. No la voy a matar, dijo Nolan. La llevaré para investigar. Necesito entender cómo coexisten dos genes X activos en un mismo cuerpo. Charles vaciló. Eso, fue curiosidad. Has crecido, murmuró, al darse cuenta de lo fuertes que se habían vuelto las defensas mentales de Nolan. Incluso en la flor de la vida de Charles, pocos habrían podido resistir ese golpe. Luego vinieron los demás. Una a una, nuevas figuras aparecieron en el césped. Sunspot, Domino, Cannonball y Deadpool. Nolan levantó una ceja. Bueno, entonces. Todo el universo cinematográfico mutante estaba apareciendo. X-Men. X-15. Nuevos mutantes. Un buffet genético. Los estudiantes susurraban desde las sombras. ¿Quién es ese tipo? ¿Derrotó a todo el equipo X-Men como si nada? Creo que está con Oscorp. ¿No es ese tal Superman? Él hizo el spray curativo, salvó a mi papá cuando perdí el control de mis poderes. La leyenda de Nolan ya estaba en sus mentes. Y ahora, viéndolo aquí, intocable, la consolidaba. Entonces una voz interrumpió el momento. Oye. Oye. Grandullón. Deadpool. Wade Wilson salió de la multitud con paso tranquilo, katanas envainadas, la máscara ligeramente ladeada y el traje rojo y negro manchado de grasa de taco. ¿Podemos dejar de hacer Mortal Kombat Fatality ahora mismo? Nolan se giró lentamente. Deadpool sonrió bajo su máscara. Mira, lo entiendo. Eres poderoso. O sea, muy poderoso. Como Thanos en CrossFit. Wade señaló a Coloso. Arrojaste a mi hombre de metal favorito como si fuera un dardo. ¡Qué grosero! Miró a Nolan con los ojos entrecerrados. Espera un segundo, ¿te conozco? Eres como una mezcla de Superman descabellado con Lex Luthor y Doomguy, pero con mejor cuidado de la piel. Nolan simplemente se quedó mirando. Deadpool se acercó un poco más. ¿Conoces a Spider-Man? Soy un gran fan. Nos conocemos desde hace mucho. Además, ¿conoces a un tal Clark? Mi primo dice que podrían tener problemas. Nolan finalmente esbozó una sonrisa. ¿Te refieres a tu primo, Slade? ¿Deathstroke? Deadpool se congeló. No se suponía que fuera una conexión real. ¿Conoces a Slade? Sí, dijo Nolan simplemente. Mercenario. Usa espadas. Máscara de acero. Bebe café solo. Deadpool parpadeó bajo la máscara. Dios mío. Eres real. Eres realmente real. Se volvió hacia los lectores. Chicos. Estamos en un evento cruzado. Suspenso.